Muy buenos días, bienvenidos un día más a un nuevo programa de Ponte al Día, donde vamos a acercarnos a conocer la realidad de nuestra primera industria, el turismo. ¿Sabían ustedes que 2 años después del inicio de la pandemia aún hay hoteles que no han reabierto? ¿Se lo contamos? Pues sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Pero también les vamos a intentar aconsejar cómo ahorrar en la cesta de la compra con algunas recomendaciones ahora que el precio de los alimentos, ya lo saben ustedes, está por las nubes. Y también, precisamente, de las nubes, de cómo se nos presenta el día de hoy, tiene todos los detalles Adrián Cordero. Con muchas menos nubes. Buenos días, Pedro, Wendy, que en las últimas jornadas, de hecho esas nubes van a ir a menos a lo largo del día, pero fíjense a dónde se nos han ido las nubes en el día de hoy y el temporal marítimo que ayer teníamos en Canarias. Se nos han ido a la península, fíjense sobre todo en la zona del Mediterráneo, por allí lluvias torrenciales y un fuerte oleaje que a lo largo del día de hoy puede alcanzar incluso los 10 metros de altura. ¡Qué peligro conducir por esos espigones! Ya vemos que las imprudencias no son exclusivas del archipiélago canario, también las tenemos en la península. Estaremos pendientes de esta situación. Les hablaremos también del bajón de temperaturas que estamos teniendo hoy en el archipiélago. Seguro que lo han notado al principio del día. El ambiente era realmente fresco y hablaremos también de cambio climático, de las emisiones que tenemos aquí en el archipiélago y también de lo que nos dice el IPCC. Y no son buenas noticias, las emisiones de gases de efecto invernadero no avanzan a buen ritmo. Todo esto en unos minutos aquí, Pedro, Wendy, en Tiempo al Tiempo. Pendientes, Adrián, y se lo contábamos al inicio, el sector turístico, nuestra principal industria, recupera poco a poco su pulso con unas buenas previsiones de cara a Semana Santa. Mira, Casanova. Sí, así es, Wendy. Datos muy positivos de cara a esta Semana Santa, donde las reservas han mejorado respecto a 2021 y han aumentado hasta en un 50%. Atención también a la ocupación hotelera, porque se encuentra en un 90% y hoteles como este que tengo yo aquí a mi derecha está ya al 100% de cara a Semana Santa. También difícil conseguir vuelos para esta Semana Santa para venir aquí a nuestro archipiélago, a Canarias. Unos datos que abordaremos en tan solo unos minutos aquí en Ponte al Día. Gracias, Nira. Bueno, una Semana Santa algo más cara para los que nos visitan, como también para nosotros. Saben que aquí prestamos mucha atención a todo aquello que nos afecta al bolsillo y donde más se resiente últimamente es en los mercados a la hora de hacer la compra, en lugares, pues por ejemplo, como en el que tú te encuentras, Alberto Fabricio. Buenos días, compañeros. Los precios han subido de la cesta de la compra un 10% en el último año para los consumidores, pero ¿cómo le está afectando esa subida de los precios a los comerciantes, a los pescaderos, a los que venden verdura, fruta, carniceros? Hemos venido hasta el mercado de Altavista. En unos minutos vamos a hablar con uno de ellos y les damos más detalles de cómo es el día de los comerciantes y cómo están llevando esta subida de los precios en el último año. Gracias, Alberto. Aquí siempre estamos pendientes de la última hora, de la información que nos interesa y precisamente de esa comparecencia del presidente ucraniano en el Congreso de los Diputados. María Muñoz. Muy buenos días, pues estaremos muy pendientes de esa reunión en el Congreso de los Diputados de Zelensky, el presidente ucraniano. Será una reunión breve que hará ante diputados y senadores de no más de 30 minutos por cuestiones de seguridad. Estaremos muy pendientes de lo que diga y pida a España. Hay que recordar que en las anteriores conferencias que ha tenido con los diferentes estados ha ido directamente a tocar la fibra sensible. Así, por ejemplo, en Estados Unidos hacía referencia al 11S y en Alemania, por ejemplo, al muro de Berlín. Por lo tanto, muy pendientes de cuál va a ser ese eje central de su oratoria aquí en España. En las últimas intervenciones que ha tenido, sí que es verdad que ha ido directamente a aclamar, a pedir más arsenal militar y ofensivo y sobre todo también a subir esas sanciones, sobre todo después de lo ocurrido en Bucha. Y con respecto a la reconstrucción de Ucrania, la gran pregunta es ¿quién va a pagar esa reconstrucción? Bueno, pues precisamente sobre eso Zelensky, el presidente de Ucrania, lo que pide es una conferencia de donantes para recaudar fondos. Y sobre esto, este jueves 9 de abril, en la Comisión Europea abre esa primera conferencia en Varsovia. Será difícil precisamente reconstruir todo lo que está ocurriendo en Ucrania. Bueno, se lo decíamos al principio, la borrasca ya es historia, pero seguro lo han notado, Adrián,
la bajada de temperaturas y el frío que ya tenemos en Canarias. ¿Tú lo has notado, Wendy? Tú dime la Sí, verdad. O sea, lo es he que- notado esta misma mañana y de hecho escuchaba que alrededor de las 7 de la mañana en el Parque Nacional del Teide marcaban los 3 grados bajo cero. Y hasta 5 bajo cero, incluso hasta 5 bajo cero han llegado en Izaña. Esto es verdad que son las cumbres, son los sitios más altos del archipiélago, pero por ejemplo, Wendy, aquí muy cerquita donde estamos nosotros, en San Cristóbal de la Laguna, bajaban hasta los 7 grados esta noche y al lado del mar en algunos puntos hasta los 14 o 15. Por lo tanto, frío de verdad que vemos a continuación en el modelo. Fíjate, Wendy, ese tono azulado que tenemos al norte de las islas es el que nos está indicando claramente lo bajísimas que son las temperaturas hoy. ¿Por qué se está produciendo esto? Si te acuerdas, ayer teníamos una borrasca sobre el archipiélago. Esa borrasca se nos ha ido al norte, se nos ha ido ya hacia la península y desde esa posición nos envía esta entrada de viento de norte que, como ves, está afectando a Tenerife, Gran Canaria y sobre todo las islas orientales, donde hoy no pasarán de los 20 grados en ningún punto. Por lo tanto, Es ambiente... raro que las orientales tengan este tipo de Sí, es raro y temperatura. sobre todo en la fecha, Wendy, claro, que es que estamos ya avanzando en el mes de abril. Esta situación sería mucho más típica en el archipiélago a mediados de enero, una cosa así, pero desde luego es tarde para que tengamos estas bajísimas temperaturas. También, Wendy, buenas noticias, porque esto va a cambiar y de cara a los próximos días la situación va a mejorar bastante. Y por cierto, imágenes de las lluvias y de las olas de los últimos días, las que les mostramos a continuación. Por ejemplo, ayer en Bajamar, el temporal muy agitado, con olas que llegaron a alcanzar los 4 metros de altura en el archipiélago, una situación que, como saben, hoy ya prácticamente ha pasado a la historia. Y nos decían los vecinos, Wendy, de esta zona, que en general estas lluvias han sido bastante bien recibidas. Les escuchamos. ¿Cómo han recibido estas borrascas? Nosotros muy bien, porque para las tierras, para todo es muy bueno. Y para las gripes y todo, estamos bien. Muy bien. ¿Temporada de lluvias? Sí, ya debería de venir algo. No es mucho, ya se va yendo porque vamos más al verano. Pero hubiera venido más pronto era mejor. Pero como vienen así, pues tenemos que recibirla. Agradecidos con esta lluvia porque los hacía falta aquí. Y contentos porque aquí no llueve tanto. Y estamos muy contentos, pues como dice ella, hace falta para los terrenos, la atmósfera también que limpie. Aquí, gracias a Dios, pues no han habido catástrofes ni nada de eso. Bien, bien, porque hace falta que llueva y lo que viene del cielo viene bien. Claro que viene bien, borrasca claro que viene bien. teníamos en Canarias, que viene bien, sobre todo para la agricultura y para las tierras, que nos ha dejado, pero que ahora se está intensificando en la península, dejando un temporal marítimo bastante preocupante. Tremendo, lo veíamos en el arranque de este Ponte al Día hoy del martes 5 de abril. Las imágenes que nos está dejando ese temporal en la península, Wendy, son absolutamente impresionantes, peor que lo que hemos tenido en Canarias, sobre todo en términos de oleaje. Fíjense cómo se metía, por ejemplo, ayer el mar. Estamos viendo imágenes de Murcia, de Málaga, también incluso del litoral mediterráneo de Cádiz. Vemos, Wendy, esas imprudencias que también a veces cometemos nosotros en las islas, meternos en un espigón en pleno temporal. Hay que tener en cuenta que son 7 provincias las que tienen alertas activadas y fíjate, por ejemplo, en el puerto de Cartagena esta madrugada, el oleaje también absolutamente agitado que se metía incluso hasta el centro de las calles. Oleaje, viento, Wendy, y un día más desde la península nos traemos también nieve, porque está nevando, y está nevando en los últimos días. ¿Te acuerdas que decíamos, bueno, está nevando en Vitoria, está nevando en Pamplona? Es que hoy está nevando en puntos del sur y del sureste, del interior de la provincia de Alicante, por ejemplo. Es esta imagen que están viendo los telespectadores, también en la provincia de Albacete. Hoy puede nevar en la capital de Albacete, puede nevar en Ciudad Real y también en puntos del interior de Málaga. Así que desde luego... nevando ya en la península, ¿no? Sí, llevan ya desde el viernes y ahora, sobre todo, esa borrasca que, insistimos, es la misma que nosotros teníamos en el archipiélago hace unos días, pues es la que se está cebando sobre todo con esa zona del sur del país. Por ahí ha entrado y además, Wendy, se ha profundizado muchísimo. Pero yo, si te parece, ¿nos volvemos a las islas? Venga, nos volvemos y ya sé a dónde vamos. Ay, a ver, venga, ¿lo dices tú o lo digo yo? Abrimos la ventana. Abrimos la primera ventana afortunada del día de hoy. Hacía tiempo ya que no las teníamos, porque es que, claro, estábamos muy pegados a la actualidad, pero hoy sí que nos queremos ir, en primer lugar, a Santa Lucía de Tirajana. Allí, nuestro colaborador Cristian nos contaba ayer cómo se estaba viviendo ese temporal y ya verán cómo azotaba bien el viento por allí.
Hola, soy Cristian de Santa Lucía de Tirajana y este es el tiempo que tenemos hoy aquí en el municipio. Ese día yo creo que llovió. Sí. La ventana porque estaba ahí con un poco... Potentes nubarrones, los que tenían, Wendy. Y más ventanas, además, porque son ventanas que, insisto, no son estrictamente de esta mañana, pero ayer todo el mundo quería hacer ese vistazo al tiempo que teníamos en las islas y que tanto nos llamaba la atención. Y nuestra siguiente ventana, nos vamos a continuación hasta Tenerife, concretamente, Wendy, a Punta del Hidalgo, un lugar maravilloso donde el temporal se vivía en las últimas horas de esta manera. Buenos días desde la comarca nordeste de Tenerife, 18 graditos, lluvia intermitente y cortes de luz también intermitentes, pero el amanecer nos deja estas postales. Ponte al día. Un saludo. A veces pienso, qué afortunados son nuestros espectadores que nos graban estas maravillas de ventanas. La verdad es Qué que suerte. son unos absolutos privilegiados, Wendy. Desde luego los que viven en las Islas Canarias son unos absolutos muchos estarán diciendo, privilegiados. Adrián, yo también soy un afortunado, yo soy un privilegiado, yo también quiero mandarles Y mis vistas quiero desde la mandar ventana. el número de teléfono y lo quiero hacer ya. Y lo pueden hacer a través del WhatsApp enviando esa ventana al 683-636182. Y nosotros estaremos especialmente, Adrián, encantados de recibir Por esas supuesto. imágenes. Ventana, rinconcito, lo que quieran, ¿vale? Cualquier imagen del archipiélago será bienvenida en nuestro número de WhatsApp, así que ya lo saben, colaboren con Ponte al Día, desde luego las imágenes más espectaculares aquí las verán todos los días. Bueno, Wendy, llega el momento de que te dé envidia, que es lo que siempre hago en esta sección. Otros días lo hacemos al principio, hoy lo dejamos para el final, y digo darle envidia porque yo sé que Wendy, en cuanto le enseño las imágenes de las cámaras Es que de ustedes las entenderán playas... que solo me enseña playas este chico. Pero Solo vamos a y hoy ver, también, ¿qué les vamos hoy a enseñar? también. Oye, que hay más cosas, pero es Venga, que las playas en un día como hoy, que se nos ha despejado el cielo, vamos, por ejemplo, Hay que con nuestra aprovecharlo. primera playa hoy en directo en estos momentos. Son imágenes que nos envían los amigos Into the Beach desde Playa de Arguineguín en Gran Canaria. Bueno, y todavía una envidia relativa, que todavía tenemos ahí un poquito de nube. Claro, Wendy, hoy es un día de transición, va a mejorar más el tiempo todavía mañana, pero bueno, ya nada que ver con lo que teníamos en los últimos días. Y si nos vamos hasta Fuerteventura, a continuación, pues vemos un panorama muy parecido. Sobre todo notamos también cómo el viento ya prácticamente se ha detenido, y esto ya sí que igual, Wendy, un poquito más de envidia. No la están viendo ustedes, pero se está tapando la cara, Wendy. Venga, Wendy, que el próximo fin de semana va a hacer bueno, que por fin. Antonio, el director, está diciendo, pregúntele a ver si este fin de semana pueden ir a la playa. Pues yo creo que sí, yo creo que este fin de semana sí que nos va a tocar, lo iremos viendo, no vamos a quemarlo todo del mismo tirón. Y yo de momento, si te parece, Wendy, lo que vamos a hacer es contar lo que nos queda para el día de hoy, ¿vale? Venga, perfecto. Vamos con la previsión y a ver qué pasa en el resto del día, porque lo cierto es que, como venimos diciendo, el tiempo se presenta bastante más tranquilo, pero como veíamos también en nuestras cámaras en directo, la estabilidad todavía no es absoluta. Empezamos, como siempre, por las islas más occidentales para ver cómo todavía ese viento de norte sigue acumulando algo de nubosidad en las zonas de más relieve, sobre todo en el norte de Tenerife, norte de La Gomera, especialmente en el norte de La Palma, pero también están viendo como la previsión que tenemos es que esta tarde hacia el sur del Hierro o de La Gomera se vayan abriendo importantes claros. Solo en el sur de Tenerife, sí es verdad que esta tarde puede saltar algún chaparrón hacia Adeje, poquita cosa, pero bueno, en cualquier caso, la tarde mucho más estable, aunque desde luego lo venimos diciendo, no cálida, máximas que no llegan a los 20 grados en ningún punto, Tacoronte, por ejemplo, 16, en Hermigua 18 a lo sumo. Esto en cuanto a las islas occidentales. ¿Qué sucede en las orientales? Pues algo parecido, incluso allí prácticamente sin riesgo de lluvia, con el cielo muy despejado, por ejemplo, ya esta tarde, o bastante despejado al sur de Fuerteventura, al sur de Lanzarote, todavía el viento de norte acumulando por allí algo de nubosidad y en general una jornada muy variable en Gran Canaria, pero insistimos aquí prácticamente sin riesgo de lluvia, tampoco hace calor, máximas que en este caso llegan a lo sumo, donde más, en Puerto del Carmen, a los 18 grados. Así que ya lo ven, Pedro, Wendy, tarde más tranquila y venga, ya les voy a poner esa golosina en la boca. El fin de semana tiene mucha mejor pinta.
Bueno, menos mal que después de tantas nubes y de tanta lluvia y de esas temperaturas que estamos notando, Claro. que hace fresquito. Pero bueno, vamos a avanzar con más temas, porque los complejos hoteleros, las agencias de viaje, en definitiva, la industria turística está ya preparada para afrontar su primera gran cita con el mercado, una Semana Santa en la que se espera una ocupación del 80% y que puede suponer el inicio de la remontada de este motor económico para el archipiélago. Les habla el comandante de este vuelo. Próximo destino, Canarias. Es el destino preferido para esta Semana Santa, donde las reservas han aumentado en un 50% respecto a 2021. Hola, buenos días. Buscaba billete para Lanzarote, para Semana Santa, para un grupo de amigos. Para venir a Canarias ahora en Semana Santa está todo prácticamente vendido. Y atención a los precios. Si hablamos de precios, para un residente, un ida y vuelta a la península puede estar entre unos 150 a 200 euros. Y para un no residente, unos 300, 400 euros. Lo comprobamos por internet, haciendo una búsqueda, y vemos que el precio se dispara hasta los 400 euros para los turistas y más de 100 euros para los canarios que residen fuera. Soy de Tenerife, pero actualmente resido en Madrid. Para esta Semana Santa volver a casa he comprado el billete 2 meses antes de la fecha y he pagado en torno a 100 euros con el descuento de residente canario. En otras ocasiones, sin ser fechas tan remarcadas, pues me cuesta en torno a los 60 euros. Al precio de los billetes le sumamos la estancia. Los hoteles están ya casi al 90%. El grupo de 10. Grupo de 10. ¿Cuál es 10? Nombre de David. Semana Santa ahora mismo a nivel de reservas ya en el sistema estaremos en torno al 70%, pero la realidad es que esperamos llenar, con los días que quedan de aquí a la Semana Santa, esperamos estar prácticamente sobre el 90% de ocupación. Y Antonio, ¿cuál es el perfil del turista que va a venir? Esperamos también recibir más clientes locales de aquí, de la isla de Tenerife y de las Islas Canarias, y recibir más clientes de península. Perspectivas muy positivas para un archipiélago que se oferta como destino de sol y playa. Pues ahí veíamos a parte de la industria turística de Canarias preparándose para esta Semana Santa, pero lo cierto es que más de 2 años después de la declaración de la pandemia y del cierre de decenas de hoteles en las islas, aún había algunos que seguían sin abrir, como por ejemplo, fíjate Wendy, el emblemático Hotel Aguere en San Cristóbal de la Laguna. Allí está Nira Casanova. Buenos días, Pedro. Sí, así es, nos encontramos justo en el interior de ese emblemático hotel, como bien indicabas, el Hotel Aguere, en pleno casco histórico del municipio de La Laguna. Un hotel que data nada menos que del siglo XVIII y que a fecha de hoy pues mantiene parte de su estructura. Hay que decir que este hotel abría sus puertas el viernes, exactamente, lo hacía este mismo viernes, después de más de 2 años cerrados por la pandemia. También lo ha hecho con el 100% de su plantilla, unos trabajadores que han salido ya por fin de ese ERTE en el que llevan más de 2 años. Vamos a subir la escalera, que por cierto, como datos les voy a decir que es la escalera original, una escalera que data nada menos que del siglo XVIII, y este hotel cuenta nada menos que con un total de 23 habitaciones, de las cuales 2 de ellas son dobles, una individual, y el resto ya serían habitaciones normales. De cara a Semana Santa, atención, porque tienen el 100% de ocupación para las fechas de este puente de Semana Santa. Ahora mismo se encuentra un 60% de ocupación, y eso cabría este viernes, como les indicaba, y el precio medio de la noche está entre unos 90 y unos 100 euros de cara a este puente. Hay que destacar los buenos datos turísticos que tiene para este puente, para Semana Santa, nuestro archipiélago, donde, como te indicaba anteriormente, las reservas han aumentado hasta en un 50%. Además, las reservas hoteleras están a un 90%, pero no es el caso, por ejemplo, de este hotel, compañeros, que como les indicaba, ya está al 100% de cara a esta fecha. Habrá que apurarse. Gracias, Nira. Qué gusto da y qué bueno escuchar estos datos de... Sí, pues se supone pues, recuperar pues ese motor económico de las islas. Después de tantas malas noticias que hemos tenido que vivir, pues ahora que lleguen estas cositas, hombre, a uno le sienta bastante bien. Bueno, y esperemos que esas previsiones se cumplan para esta Semana Santa. A esta hora vámonos a nuestro punto de redacción. María Muñoz, el Parlamento Canario estudia a esta hora las repercusiones en las islas de ese plan de choque del Gobierno central.
Así es, a las 10:30 de la mañana ha comenzado este pleno del Parlamento Canario. Justamente ahora, hace unos minutos, estaba contestando el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, a una de las cuestiones que preguntaba, que ponía sobre la mesa Casimiro Curbelo, portavoz del grupo de la Asociación Socialista Gomera. Entre las principales cuestiones que se van a abordar en este Parlamento, en este pleno, es sobre todo qué repercusión va a tener ese plan de choque aprobado por el Gobierno de 16.000 millones de euros para revertir las consecuencias de la guerra, qué repercusión va a tener aquí en Canarias. También se va a hablar de los sobrecostes, de la inflación, sobre todo que afectan a transportistas, agricultores, ganaderos y también a industrias, y por supuesto también se va a hacer referencia al tema Sáhara. Se pide sobre todo al gobierno canario que se le pida explicaciones al gobierno nacional respecto a este cambio de postura con el homólogo marroquí. Y otro asunto también a comentar: en las últimas horas han llegado a nuestras costas, en concreto a Las Palmas de Gran Canaria, 97 migrantes, y es que hay que recordar que la ruta atlántica es la ruta más peligrosa. Gracias, María. Bueno, en este momento, Wendy, te voy a pedir que me acompañes. Tú siempre me dejas como solo aquí, pero yo te voy a pedir que me acompañes, porque hoy tenemos motivos de sobra. Porque en televisión hay momentos que se tienen que celebrar, y uno de ellos es llegar a 500 programas, que se dice pronto porque no es nada fácil. No nos queda nada a nosotros. Nos queda todavía un poquito. Quienes tienen muchos motivos para celebrar son nuestras compañeras de Somos Gente Fantástica, Minerva Santana y María Moraga. Felicidades, chicas. Gracias, chicos. Pues la verdad que sí, que para celebrarlo, 500 programas son muchos programas, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Ya se han convertido en una cita ineludible en la programación de la televisión canaria. Hombre, una cita con la cultura, con el entretenimiento y con el arte de Canarias, claro que sí. Y sobre todo porque al final nos divertimos muchísimo y se nota. Eso se nota. Yo iba a decirle, no hay programa con tan buen rollo, que Somos Gente Fantástica, que cada tarde nos tiene enganchados, porque es que te lo pasas bien. Total, yo creo que para la próxima temporada podemos llamarlo Somos Gente Fantástica Buen Rollista. Que sí, Yo me pregunto, ¿cómo buscan ustedes tanto contenido? Porque al final Somos Gente Fantástica lo pueden ver cada tarde en Televisión Canaria, con contenidos nuevos de cultura, artistas que crecen aquí en Canarias. ¿Cómo se organizan? Pues precisamente, y te interrumpo, no, perdona, compañera, porque aquí hay mucho talento. Aquí en Canarias hay mucha gente que nosotros hemos tenido la suerte incluso hasta de descubrir, en cierta manera. La primera entrevista que hizo Petaceta la hizo con nosotros. Y mira dónde está, que la pusieron ahí en Nueva York, y muchísimos compañeros y mucha gente que ya es que directamente nos llama para, por favor, nos encantaría tener ahí una entrevista con ustedes. Es que hay mucho talento en las islas y es fácil. Mucho talento en las islas, pero ustedes también lo aderezan todo con un estilo propio, con un sello personal que, oye, que engancha, ¿no? Es que yo creo que ese es el éxito también. Yo siempre digo que este programa todo el mundo gana, nadie pierde. Ganamos nosotros porque podemos ser nosotras, o sea, que tú puedas en la tele, estando todos los días, hasta hace nada, era de lunes a domingo, ahora de lunes a viernes, todos los días, y poder ser tú, te garantiza que la gente que está viéndote en casa, cuando te vea por la calle, va a decir, ay, es que eres igual, y eso es lo guay, poder ser tú. Ganan los artistas, como decía Minerva, porque les damos una visibilidad, sobre todo esos que están empezando y que nadie los conoce y que tienen que tocar las puertas, y a partir de ahí, y vamos viéndolos como la madre de la Pantoja, ¿no? Que vamos viendo cómo crecen ellos, y decimos, ay, fíjate que fueron incluso cuando van después a otros programas, decimos, ay, que fueron con tal. Es como que les vas abriendo las puertitas. Luego gana la tele porque hay una programación de un contenido que antes, pues a lo mejor no teníamos capacidad de llegar, y llegamos. Y ganan la audiencia porque todos los días no saben lo que se van a encontrar. Dicen, a ver con qué van estas cuatro. Es cierto, pero es que además te engancha porque empiezas a ver el programa y dices, ay, mira este chico de aquí, de al lado del pueblo, mira, y cantaba y demás. Entonces es bueno que ustedes reciban ese feed también de la gente, que ustedes le han abierto una ventana, nosotros vamos a promocionarles y que acudan a ustedes, ¿no? Claro. Y la ventana de la tele también. Sí. Que te llaman ellos también, te preguntan, te escriben por Instagram, por privado a lo mejor. Oye, Minerva, que tengo esto. Oye, Marian, que tengo lo otro. Y se sienten como parte del programa, ¿verdad, Mina? Sí, la verdad es que sí. La gente de la calle y la gente de Televisión Canaria, porque al final tenemos también la suerte de ir conociendo a los demás compañeros, de irnos colando en los demás platós. Bueno, nos fuimos juntas también, te conocimos un poquito más, y eso yo creo que lo enriquece todavía más. Y ahora que
cada una es como es. Y encima tenemos a Roberto Campos con nosotras también, que es divertidísimo y está un poco loco, pues Sí. encaja perfectamente en nuestro Él es fantástico también, pero también el equipo que tenemos es fantástico, porque los técnicos son la bomba. La dirección se pone en nuestra piel cada día. Es muy guay tener jefes que se pongan en tu piel y que digan, yo sé que esto te gusta más, esto te lo vamos a poner a ti porque tú vas a encajar mejor y le vas a sacar más partido. Esa parte es la que hace que llegues a 500 programas, yo creo. ¿Sabes? Claro. Sí, no lo iba a decir, porque es que me quedé con una cosa que me llamó muchísimo la atención, que se consideraban como las madres de las artistas, ¿no? En plan de, como la madre de la Pantoja, pero escúchame, porque para artistas, ellas, vamos a ver qué bien se lo pasan en Somos Gente Fantástica. Para mostrarles algunos ejemplos. ¿Nos acompañan? A título personal, ¿qué ha significado comisariar una exposición como esta? Hoy celebramos el Día de los Cómics. Que te calles, muchacha, ¿cómo vamos a celebrar ese día? Yo no lo sabía. Claro que sí, Omaira, ¿hoy es tu día? ¿Y el tuyo también, entonces? Bueno, pues en cierto modo también es mi día. Pero yo me enteré por ti, Minerva. Sí. Por Gente Fantástica, si no, yo no lo sé. He aprendido mucho más de los cuentos de brujas que de los de princesas. Las brujas te enseñan a la picardía. Pero la realidad no es siempre lo que parece. Dar el do de pecho es una expresión que proviene del mundo del canto, o tenores. Pero es que mira, para artistas ustedes que decían que los Cantan, invitados... bailan, tocan batería, ustedes hacen de todo. Ay, nos lo pasamos Es que tan nos pasamos bien. bien. Es que es sacarle partido a la vida, es ser feliz todos los días un ratito trabajando. Y al final eso lo capta el espectador porque cuando pones el programa da un chute de buen rollo y de energía y de pasarlo bien, de verdad. Mira, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, o sea, una no puede con su condición. Cuando nosotros venimos a cubrirles, por ejemplo, cuando iba a ser el estreno del programa, saben que llegamos y que lo que le vamos a traer es buen rollo y sobre todo que les vamos a sacar lo mejor. Ustedes están acostumbrados a la tele, a los medios, llevan con esto un montón de años. Imagínate, cuando no has estado nunca en los medios, cuando no sabes ni siquiera cómo esto funciona y te llegan unos periodistas y te van a hacer preguntas sobre tu trabajo, que te den buen rollo, claro, es fundamental. Eso ayuda, sin duda. Para sentirse cómodo, sobre todo, y explicarlo. Y ustedes en eso son expertas, porque son fantásticas las cuatro. Muchas gracias. Oye, Bueno. y aprovechando que celebran los 500 programas, pero y de cara a otros 500 hay novedades en Somos Gente Fantástica. Sí, pero no lo puedo contar. Lo intenté. Bueno, un poquito. Vale, yo ya... Vaya, y María, aquí vamos yo las dos no a sé. una, ¿no? Si pasa algo, nos va las dos para el saco, ¿no? Venga, claro, Venga. por supuesto. Rocío va a tener más música todavía. Y todavía, lo decimos, ¿no? Mejor montado. Sí, todavía mejor Nos vamos a montado. estar por las calles. Y vamos a estar más en redes también. Vamos a vernos más en los TikToks Y luego, cositas así. la tele fantástica van a ser protagonistas la gente de la tele, pero también va a ser protagonistas los espectadores. Y yo creo que está bien, ¿no? Para Hemos no quedar contado, ¿no? decir nada. No, Yo estamos ya aquí. cuando Minerva ya me dijo que ya se venía al saco conmigo, si pasaba algo, yo ya dije, pues ya Sí, nos nosotras lanzamos. juntas, nosotras ¿Verdad? juntas. Hombre, después de haber conseguido que María Moraga cante y baile con nosotras, ya creo que yo me voy al saco con ella donde sea. Desde luego. No, la que no se lo pierde soy yo. ¿O sí? Porque tienen una sorpresita para estos 500 programas que va por ahí de cantar y de bailar, que lo he visto yo. Sí, a ver, eso ya lo dijimos, o sea que lo voy a decir otra vez. Es un María, que está videoclip. como esto sí, esto no. Sí, yo no sé, yo me doy por vencida. Yo sé que nuestra dirección nos quiere mucho y va a hacerse un poco los locos. Vamos a hacer un videoclip. Lo grabamos en un escenario, vamos un poco rockeras y yo no digo más nada ya que le toca a Minerva. Es que, bueno, tampoco tengo mucho más que añadir, pero que nos vamos... Bueno, y que la gente de la calle participa con nosotros también en el videoclip, ¿eh? Que al final se suman al carro y celebran con nosotros y festejan con nosotros los 500 programas. Lo que está claro es que nosotros queremos seguir siendo testigos de otros 500 más, que sigan contagiando a toda Canarias con Somos Gente Fantástica, porque ustedes son fantásticas y tienen toda nuestra enhorabuena y todo nuestro ánimo. Qué lindo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros celebrando esos 500 programas de Gente Fantástica. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero a la vuelta seguimos escuchando los ecos que todavía resuenan de esas bofetadas de Will Smith a Chris Rock en la ceremonia de entrega de los Oscars. Todo ello además lo vamos a comentar con una actriz canaria, con Blanca Rodríguez. Lo vemos ya, aquí en Ponte al Día.
El bofetón de Will Smith sigue trayendo cola. Tras la amenaza de perder un Oscar y su salida de la academia, dos productoras paralizan sus próximos proyectos. Estamos ante el principio del fin del actor. En unos minutos en Ponte al Día. 11:43 de la mañana, seguimos en directo aquí en Ponte al Día en Televisión Canaria, Wendy, y ahora es momento de hablar de una cosa que nos está afectando muchísimo durante todos estos días, estas últimas semanas, el bolsillo. El bolsillo que tanto nos está afectando. Hoy hablamos de turismo, pero eso, no nos podemos olvidar de cómo están viviendo los canarios la crisis derivada de la invasión rusa a Ucrania. La subida del carburante o de la cesta de la compra son algunas de las consecuencias que se vienen notando en las islas. De hecho, el dato de la inflación de marzo así lo ha confirmado, ya que muchos canarios lo manifiestan. La cesta de la compra se ha encarecido bastante, todavía más en las últimas semanas, y esos datos sobre la inflación y sobre toda esta situación que estamos viviendo, Arguiñe, nos los vas a dar a continuación. Sí, así es. Como bien decías, el IPC de marzo ha hecho que muchos canarios manifiesten eso de que la cesta se les ha encarecido y, como comentábamos, ese incremento del 9,8 es de los primeros 21 días de marzo y no tiene en cuenta los paros en el transporte, que han provocado un incremento todavía mayor en los precios. La alimentación en los lineales se ha incrementado una media de 9,4 puntos en el último año, repuntando de golpe los precios en las últimas semanas, según el Observatorio de Precios de la OCU. Los productos que más se han encarecido han sido productos de marca blanca, como el aceite de oliva, alcanzando casi el 54%, el aceite de girasol en un 49%, seguido de la botella de lavavajillas y la margarina. Pero también han subido precios básicos en el día, como la leche, los huevos, el pollo o el pan, un incremento que está obligando a las familias a hacer malabarismos para llegar a fin de mes. La subida ha sido enorme. Y yo no creo que hoy en día sea justo lo que los sueldos en comparación a lo que a la cesta de la compra y en general todo, en el último año, vamos. Hay personas que han tenido que reducir los gastos para ocio, para salir a restaurantes, incluso ir al cine, porque son varios miembros en la familia y entonces, bueno, pues tienen que restringir en unas cosas para poder hacer frente a otras más importantes. Ya eso de ocio que hacías los fines de semana, de salir en familia, de ir a comer fuera, pues si antes lo hacías todos los fines de semana, ahora es una vez al mes cuando se puede. Tener que prescindir del ocio está trayendo como consecuencia que se frenen las ventas de restauración y el comercio, aunque la recuperación del gasto turístico por el regreso de los visitantes extranjeros estas últimas semanas, dicen los expertos, reduce este impacto del consumo isleño. Para mitigar estas consecuencias económicas, el Gobierno central ha presentado un ambicioso plan de choque que incluirá medidas específicas para el archipiélago canario. Estos son los datos que afectan a los consumidores. Pero ¿cómo lo viven los comerciantes? Mercado de Altavista, Alberto Fabricio, Gran Canaria, cuéntanos. Buenos días, compañeros. Nos hemos venido hasta el mercado de Altavista, la capital Gran Canaria, para conocer si esa subida de los precios también les está afectando a los comerciantes. En este caso nos hemos venido hasta la pescadería María Artiles. Vamos a hablar con uno de sus trabajadores, con Marco Pérez Artiles. Muy buenos días, Marco. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿a ustedes también les está afectando esta subida de los precios? Me refiero en cuanto a los costes de producción, de transporte y demás. Hombre, no cabe duda que esta subida de precio del combustible y de la luz al final nos influye. Nosotros, el 80% prácticamente del pescado que trabajamos es pescado local. Entonces, tanto no nos repercute. Sí es verdad que algo, pero no tanto. En cambio, el pescado que traemos de península, ya sea marisco, ya sea el salmón, ya sea la merluza, el rodaballo, esas especies sí es verdad que ha subido bastante, considerablemente, porque sobre todo por el tema del transporte, del combustible, pero como verán estamos muy bien abastecidos, aquí los podemos esperar y encantados de atenderlos por el mercado de Altavista, porque como verán tenemos un pescado, un producto local, kilómetro cero, donde podrán degustar aquí los mejores
manjares del mar. Exacto, Marco, vemos que no le falta absolutamente de nada. No sé si hay algún producto que la gente haya dejado de comprar por el precio o el producto. ¿Cuál es el producto estrella? El que casi siempre todo el mundo se lleva un poco de algo. Bueno, aquí el producto estrella, lo que más nos demanda aquí la clientela es la sama y el cherne. Suelen ser los pescados, digamos, que más nos demandan, como pescados enteros. Luego, a nivel de filete, porque la verdad que cada vez hay más demanda de filete, la gente lo quiere todo limpito, sin espinas, pues el filete de gallo quizás el filete estrella, que se lo puedo mostrar por aquí. El filete estrella, porque la verdad que tiene mucha aceptación. Y tenemos así una variedad de filetes limpios para todo tipo de gustos. Bueno, como tú nos decías, sobre todo, no se está notando en el producto de kilómetro cero, sí lo estamos viendo en algunos productos, pero y sobre todo el tema del desabastecimiento te quería preguntar, no sé si ustedes han tenido problemas durante estas últimas semanas o están, como vemos, totalmente abastecidos. Nosotros estas semanas atrás, cuando hubo la huelga de transporte, como te comentaba, todo lo que venía, sí tuvimos problemas de abastecimiento en cuanto a los productos que vienen de península. En cuanto a productos locales, hemos estado bien abastecidos. Sí es verdad que influye y bastante el aumento del combustible, y para los sectores como los pescadores y el transporte, la verdad que entiendo que luchen por esa mejora, porque afecta muchísimo al gremio, a ellos, y con lo cual al resto, porque son los que nos abastecen. Pero más o menos el mensaje que quiero un poco enviar es que el producto local más o menos se ha mantenido en regla general, y aquí, como verás, estamos bien abastecidos. Pues muchísimas gracias, Marco, de la pescadería María Artiles, aquí en el mercado de Altavista. No dejen de acudir a los mercados de abasto de nuestras islas, porque, como han dicho, ellos trabajan con kilómetro cero, los precios apenas han variado, y eso es una buena noticia para todos nosotros, que somos también consumidores. Muchas gracias, Alberto. Pero hoy está también con nosotros David Pérez Cano. Él es abogado de UCE Las Palmas, que nos va a ayudar a analizar estos efectos económicos. Buenos días, David. Con la subida de los precios, ¿estamos ante una tormenta perfecta? ¿Qué podemos hacer? Hombre, desde nuestra asociación siempre hemos defendido el consumo responsable, es decir, ante la subida de precios tenemos que ajustar lo que es el número o el tipo de gasto que estamos produciendo, y sobre todo comprar productos necesarios. Aquellos que comprábamos de forma esporádica con la intención de darnos un premio, de momento nosotros recomendamos que lo dejemos estar hasta que las aguas vuelvan a su cauce, que presumimos que volverán en un plazo relativamente corto. Y en tu tiempo como miembro de la UCE, David, ¿había ocurrido antes esta situación, una situación como esta? Hombre, crisis ha habido siempre a todos los niveles. Es decir, cuando te podemos hablar del estallido de la burbuja inmobiliaria, que al final afectó a la economía en el año 2008 y nos tuvo en una crisis económica que duró 3-4 años. Lo que pasa es que aquí se han unido todos los factores. Es decir, creo que cuando pensamos que después de la pandemia no podía venir nada peor, nos hemos dado cuenta de, pues, podemos hablar del volcán de La Palma, lo que estamos viviendo hoy en día con la guerra de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en fin. Creo que se han acumulado todos los factores nefastos y como estamos diciendo, es el momento de ajustar nuestro consumo y capear un poco el temporal, porque la situación es un poco inestable y sin visos de que tenga una solución inminente. Entonces tenemos que estar a la expectativa, esperando que se resuelva esta situación y que las cosas vuelvan por lo menos a estar cerca de la normalidad. Además, en las últimas semanas estamos viendo que algunas marcas están vendiendo menos cantidad de producto al mismo precio, lo que se conoce como reduflación. Como abogado, ¿estamos ante una práctica legal y, sobre todo, es ético? Hay que diferenciar la ley de la ética. Es decir, aunque existe una parte del derecho que estudia la relación derecho-ética, el derecho viene a estar regulado por las
ley, el reglamento, la costumbre, entonces no es ilegal. El vender, no sé, por poner un ejemplo, antes vendían una lata de atún con 200 gramos y ahora te la venden por 150 al mismo precio. No es ilegal, está amparado por el libre mercado y la producción personal. ¿Es ético? Hombre, habría que tener en cuenta de que si continuaran vendiendo con el mismo pesaje, el mismo producto, habida cuenta las circunstancias económicas que hemos señalado antes, pues tendrían que subir ese precio. Entonces lo que han hecho ha sido, pues como decíamos, mantener el mismo precio, pero reducir la cantidad del envasado. Entonces, dentro de la situación, las empresas están intentando evitar que tengan muchas más pérdidas, porque al final las entidades empresariales están creadas para obtener un beneficio económico. Entonces, dejémoslo en que no es ilegal. Pues nos quedamos con ese titular, no es ilegal, y las empresas lo hacen un poco para ahorrarse costes. Pero además tenemos, Wendy, más preguntas. dudas. Arguiñe, muchas preguntas y muchas dudas. En este momento de la mañana vamos a aprovechar esta entrevista con David, que nos está escuchando, pues porque en casa lo que queremos es ahorrar. Y nosotros en este programa tenemos una sección que se llama Canarias Pregunta. Así que si le parece, David, vamos a lanzarle algunas de las preguntas que hacen en Canarias, en la calle. La primera va relacionada con los trucos para ahorrar. Escucha. ¿Qué deberíamos hacer realmente a la hora de ir a comprar para saber cómo podemos ahorrar? ¿Qué se puede hacer? Bueno, nosotros consideramos que la mejor forma de ahorrar en la compra es comparar. En este caso estamos hablando del sector alimentario, pero lo podemos extrapolar a cualquier producto que vayamos a adquirir. Es decir, tenemos que comparar y muchas veces los muy buenos compradores en sectores alimentarios lo que hacen es buscar ofertas, comparar productos y no limitarse a comprar en un solo supermercado, sino ver los precios comparados que tienen unos y otros, y al final, pues, si tienes que ir a 2 o 3 supermercados diferentes para completar la compra total que quieras hacer, pero al final te terminas ahorrando, pues si vas a hacer una compra de 100 euros, te terminas ahorrando 10 o 15 euros, pues compensa ese desplazamiento. Entonces, como decimos, lo ideal para ahorrar es comparar precios de diferentes establecimientos y comprar, por supuesto, aquel que más barato nos salga el producto. David, segunda pregunta también que nos lanza a la calle, en este caso relacionado con los productos sustitutivos, lo escuchamos. Yo utilizo en casa como uno de los productos principales para hacer elaboraciones aceite de girasol, y he notado que últimamente el mercado pues ha subido bastante su precio. ¿Con qué otro producto podría yo sustituirlo? Ahí podríamos, yo creo que eso es más una pregunta para cocineros que para expertos en derecho de consumo, pero si me preguntas, yo te puedo hacer la referencia de que se puede cocinar con otro tipo de aceite, que hay diferentes tipos de aceite, de semillas y demás, e incluso acudir a como cocinaban nuestros abuelos, que más que aceite, que era un producto que prácticamente tenían aquellos que lo producían y había muy poca cantidad para estar a la venta, se cocinaba habitualmente pues con manteca o con mantequilla, y bueno, dentro de los sabores creo que un sabor diferente y es cuestión de acostumbrarse, pero bueno, insisto, creo que es más una pregunta para un experto cocinero que para un profesional del derecho. David, antes de lanzarle la siguiente pregunta, una de cosecha propia, ¿esto de comprar más cantidad, muchos litros para ahorrar, funciona o no funciona? Es que ahí ya entramos en la discusión, en la eterna discusión. Primero hay que tener en cuenta si el producto es perecedero o no. Es decir, si vamos a comprar algún tipo de, no sé, vamos a poner un ejemplo del arroz. El arroz es un producto que puede tener una caducidad bastante amplia. La pasta, hombre, se puede comprar uno cierta cantidad para tener en reserva. Lo que no es recomendable es acumular de forma innecesaria. Por un ejemplo, y ahora estoy viendo un stand con botes de leche. No creo que sea bueno el tener en casa
no sé, 20 botellas de leche cuando normalmente consumes una cada 2 o 3 días, porque al final estás haciendo, haces la compra del mes completa, pero bueno, también hay que tener en cuenta la diferencia de precio. Si encuentras una oferta puntual y por comprar 20 al final consigues ahorrarte un dinero que si hubiese comprado de uno en uno al precio habitual, depende de cada situación, pero bueno, lo interesante es, como decíamos antes, comparar precios y adquirir los productos al mejor precio posible. Bueno, pues precisamente lo decía en esta última pregunta, en la calle, las ofertas 3x2, ¿funcionan, no funcionan? Lo escuchamos. Mi pregunta al experto es si realmente con el 3x2 se ahorra en la cesta de la compra. Ahí entramos en una discusión bastante profunda. Primero porque todos los 3x2 no son iguales. Es decir, los establecimientos, a pesar de que la oferta parezca la misma, no suele ser equitativa, digamos, ¿no? Eso por un lado. Después hay que tener en cuenta la picardía. La picardía, sin entrar a hablar de marcas, porque no me gusta hacer ni buena ni mala publicidad, nos encontramos con establecimientos que te hacen un 3x2, pero el precio que te ponen del producto unitario, casualmente esa semana ha subido por encima del que tenía la semana anterior. Entonces, al final el 3x2 es un poco engañoso, porque compramos más. Claro, compramos más, pero no obtenemos el beneficio que teóricamente tendríamos que haber tenido si nos aplican con el precio que tenía anteriormente. Entonces, hay que ser bastante estudioso, tener por lo menos, no digo tener los precios cerrados o los precios en mente todo el rato, pero sí tener unos precios aproximados de cada uno de los productos que solemos comprar, con lo cual cuando tú vas a un 3x2, ¿sabes? Pues no sé, ponerte un ejemplo, el bote de tomate frito casero te cuesta 1 euro. Si vas a hacer un 3x2, significa que te vas a llevar 3 y vas a pagar 2 euros. Si en ese 3x2 te piden 2,5 euros o te piden 3 euros, que sería el precio habitual, la oferta no es tal. Por eso hablo de picaresca o de picardía. Entonces, todo depende de lo detallista y de lo estudioso que seamos nosotros sobre los precios habituales de los productos. Siempre hay que estar muy pendientes. David Pérez, gracias por acompañarnos en este punto de la mañana para darnos algunos consejos con el encarecimiento de la cesta de la compra. Que tenga buen día. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, esto nos deja claro, la picaresca. Sí, esto nos deja claro que a la hora de hacer la compra hay que ir con las ideas bastante claras, que no se puede ir de cualquier manera. Vamos ahora a conocer de qué están hablando ahora las redes sociales, las imágenes que están circulando por las redes. María Muñoz, cuéntanos qué se cuece por las redes. Pues se cuecen muchas cosas, Pedro. Abrimos esta sección con una de las imágenes que se ha viralizado en las últimas horas. En concreto es de ayer, pero desde luego es impactante. Es esa incautación de un yate del oligarca ruso Víctor Vekselberg que se ha realizado gracias a la Guardia Civil en colaboración con el FBI. Ha ocurrido en Mallorca. Ahí están viendo ese yate de grandes dimensiones. En concreto son 78 metros de eslora y está valorado ni más ni menos que en 90 millones de euros. Ahí estamos viendo esa incautación, repito, de la Guardia Civil en colaboración con FBI. Y cambiamos de registro, una imagen un poquito más amable, y es que ahora les quiero poner a prueba. Ahí la estamos viendo. La pregunta que les hago es, ¿qué ven en casa? ¿La cara de un perro o es otra cosa? Ahí están viendo, parece un perro, pero no, es un gato. Es una de las imágenes que se ha hecho también viral en las redes sociales en las últimas horas. Una imagen amable que hemos querido compartir con todos ustedes. Y otra de las imágenes es de este gato, pasamos a un perro. Y es que es protagonista, porque él ha nacido para cantar. Y así lo demuestra. Vamos a ver si lo escuchamos. Imposible, escuchen. Una estrella de 4 patas que él se resiste y quiere seguir cantando, porque es que
como digo, ha nacido para eso. Y ahora nos vamos a otra imagen. Estas son las naranjas de Valencia, que los tomates de la tomatina parece que les pasan el relevo. Ahí lo están viendo. Imágenes, unas naranjas calle abajo. Un camión ha perdido más de la mitad de la cosecha y, como ven, pues a ver quién las para ahora. Y ahora, por último, nos vamos a este otro animal, este gatito, que va bien equipado para ir con su dueño de viaje en moto. Ahí lo van a ver, ese gato con casco incluido se va de viaje, como les digo, con su dueño. Y esta es la recopilación que hemos hecho en el día de hoy de las imágenes más impactantes que nos dejan las redes sociales para que ustedes, los de casa, se rían con nosotros. Muchas gracias, María. Esta, como ha dicho, es la recopilación de imágenes más virales en este momento de la mañana, que me gusta a mí esta parte ahí para ver esas imágenes que podemos ver en el ordenador, en el móvil. Ya tengo por aquí muy cerca a Antonio, porque es momento para hablar de ciencia. Y fíjense, yo no sé si en casa, me imagino que muchos de los espectadores tendrían este objeto que vamos a mostrar hoy en casa o en casa de sus padres, porque es que además tiene un sonido bastante peculiar. Y como yo sé que a Antonio le gusta relacionar la física con la vida cotidiana, ¿qué nos traes hoy? Hoy tenemos aquí una colección de péndulos. Péndulos. Un péndulo es simplemente una cuerda con un peso. Entonces hoy quería traerme incluso traje y corbata, porque vamos a hacer lo que se llama física, el experimento más maravilloso de la física, y que la leyenda le atribuye a nada más y nada menos que a Galileo Galilei. Entonces, que ya sabía ese hombre de cosas. Entonces, la leyenda dice que estaba él con 17 años en la Catedral de Pisa, oyendo misa, y se aburría. Entonces empezó a mirar al techo y había una lámpara que estaba oscilando, como oscila, por ejemplo, ¿ves?, este péndulo. Entonces, él empezó a preguntarse, bueno, ¿y de qué depende la oscilación? El tiempo que tarda el péndulo en ir hacia adelante, hacia detrás, ¿no? Que nos puede parecer, bueno, y esta pregunta un poco tan claro, trivial, ¿no? ¿Qué puede sacar eso, ese hombre mirando de ir a misa, aburrido? ¿Cómo puedo yo? Tal. Claro. Entonces, de ahí, por eso se llama el experimento más maravilloso, de la cantidad de consecuencias, tanto teóricas como prácticas, que tuvo este experimento. Entonces, aquí traigo como distintas lámparas que él miró en la Catedral de Pisa, distintos péndulos. Aquí tenemos lo que se llama un péndulo simple, cuerda y una masa, y aquí tenemos dos tipos de péndulos compuestos, que ahora veremos para qué sirve. Entonces, veamos, si quieres, empezamos con la consecuencia teórica, ¿de acuerdo? Vale. Y después, si quieres, pasamos por Yo, Antonio, solo te digo prácticas. que en tercero suspendí física. Ah, pues... no yo hoy estoy de aprendiz, porque no te di clase yo. Seguro, estoy convencida. Bueno, lo primero que se preguntó Galileo es, ¿de qué depende esto? El periodo de oscilación del péndulo. Del peso, puede ser. Exactamente. Entonces, mira, aquí tenemos medio kilo que pesa este péndulo y este 50 gramos. Entonces, la lógica nos diría que este debe oscilar más rápidamente, ¿no? Entonces, vamos a ponerlos en marcha. Oscilan a la vez. Igual. Entonces, eso parece que va contra toda la lógica. ¿Y qué pasa? Pues claro, en un principio no sabíamos, bueno, parece que la gravedad afecta indistintamente con la masa del objeto. Entonces, pues hubo ahí bastante controversia hasta que llegó Newton, ¿de acuerdo?, un poquito más después, y encontró la respuesta. Y la respuesta es la teoría de la gravitación universal. Entonces, la misma física que explica por qué oscilan a la vez es la que nos permite, por ejemplo, ir a la Luna, a Marte, o entender cómo giran las galaxias Está todo en el universo. relacionado al final. Todo, porque simplemente Newton dice, hombre, es raro. Entonces empezó a investigar por qué el periodo del péndulo no dependía de la masa, y junto con otras observaciones, pues llegamos nada más y nada menos que entender cómo funciona el universo, cómo gira, cómo se mueve, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué otro dato anecdótico también podemos sacar del reloj del péndulo, que además también se mide el tiempo, ¿no? Efectivamente. Fíjate, por ejemplo, estos dos que tienen distinto tamaño, ¿verdad? Pues entonces esa es la única forma en que los péndulos oscilan a distinta velocidad. ¿Ves que este va más rápido que este? La longitud al final del tamaño. Es lo único. Pues entonces, tanto Galileo como gente que vino después de él, como Christian Huygens, que es otro grandísimo físico, dice, oye, si el tiempo depende de la longitud, ¿por qué no mido el tiempo con el periodo de oscilación de los péndulos? Y se inventa el reloj,
de péndulo. Reloj de péndulo, claro. El reloj de Eso péndulo que siempre viene, vemos que además está cuadradísimo con un segundo. Efectivamente. Cuando llegamos. Entonces simplemente buscas la longitud del péndulo que deje exactamente la oscilación de un segundo. Y ya tenemos un reloj de péndulo. Hasta ese momento no se podía medir el tiempo, sino así, midiéndote las pulsaciones de la mano. Y fue justo cuando llegó el péndulo. Exactamente. Y siempre he escuchado, a raíz de este experimento que nos estás mostrando y de toda esta información, ¿qué relación tiene con los terremotos? ¿Qué pasa? Pues también, te fijas que estos son péndulos que están hacia abajo, ¿verdad? Sí. Te voy a poner otro ejemplo de péndulo. Esto es lo que se llama un péndulo invertido. Funciona al revés. Entonces, fíjate que vamos a simular que el palito que vemos aquí es el terreno. Vale. Y estas varillas son edificios. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo provocar un terremoto, que es simplemente mover. Entonces, la lógica también nos dice, hombre, si hay un terremoto, cuanto más alto es el edificio, antes va a caer, ¿no? Como un rascacielos debería caer antes en un terremoto. Sí. Pues la lógica muchas veces, como vimos aquí, no funciona así. Entonces, fíjate cómo mover los edificios va a depender de la velocidad a la que mueva el palo. Por ejemplo, voy a mover solo este y estos dos no. Sí. ¿Ves? Muevo solo el de la derecha. Sí. Ahora voy a mover solo este. Dependiendo de a qué velocidad mueva el palo, muevo uno. Y ahora voy a tirar el más grande, que es moverlo más lentamente. Hombre, visto así, es bastante ilustrativo y la lógica nos ayuda a entenderlo. Pero también vamos a ver si te parece uno de esos terremotos en Japón, donde hay tantos rascacielos, para que la gente en casa lo pueda ver mucho mejor. Vamos a ver si los compañeros nos tienen preparadas esas imágenes. Fíjense, ahí, además que se puede ver el movimiento. Sí, podemos ver el edificio negro, cómo oscila frente al edificio que está enfrente. Estamos hablando de que el tejado de ese edificio se está moviendo casi 3 metros respecto a la base. ¿Por qué no se cae ese edificio? Porque hemos trabajado en la física y sabemos hasta cuánta tolerancia va a tener ese edificio según su altura. Exactamente igual que vimos con este experimento. ¿De acuerdo? Entonces, date cuenta la de aplicaciones que suele tener siempre la física básica. Observamos un determinado fenómeno, le hacemos números, hacemos la teoría y después le buscamos aplicaciones prácticas. En este caso, por ejemplo, para que este edificio no se venga abajo. Fíjate, es que para nuestra percepción es todo lo contrario. Vemos un edificio alto y lo primero que tendemos a pensar es que cuando hay un terremoto pues puede provocar, pero a partir de esto se puede aplicar, como dices, en muchos casos. Sí, hay muchísimas aplicaciones para los péndulos. Antonio, sigo pensando que tenías que haber sido mi profesor de física. No hubiera suspendido, porque ahora me ha quedado mucho más claro. Gracias, como siempre, por ilustrarnos de una manera tan clara la ciencia. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino y ya volvemos, en unos minutitos, pero antes decirles que todavía sigue dando que hablar y con bastante eco esa bofetada de Will Smith, del que hablaremos aquí, con respecto a la Academia de los Oscars. Vean, y ya volvemos y lo explicamos todo. El bofetón de Will Smith sigue trayendo cola. Tras la amenaza de perder un Oscar y su salida de la Academia, 2 productoras paralizan sus próximos proyectos. Estamos ante el principio del fin del actor. En unos minutos, en Ponte al Día. Doce y 19 minutos de la mañana, seguimos en directo aquí en Ponte al Día, en Televisión Canaria. Ya lo habrán visto, el tiempo parece estar un poquito más estable y por eso, Adrián, hoy en Tiempo al Tiempo, vamos a empezar conociendo esos rinconcitos que tanto nos gustan de nuestros espectadores. Sí, hoy que ya no tenemos tanta actualidad, buenos días a todos, pues lo cierto es que podemos permitirnos el lujo de hacer esa parada en un rinconcito de los que ustedes nos mandan, ya saben que tienen disponible el teléfono de WhatsApp. Y hoy nos vamos a Beloco, Pedro, en la isla de La Palma. Concretamente, este rinconcito es de Mara Jaubert y es un lugar que ya verán como no tiene ningún desperdicio. Maravilloso de nuestro archipiélago. Qué bonita La Palma
Y qué barbaridad. rincón no es bonito de nuestro archipiélago. ¿Quién no se asoma a su ventana y ve preciosidades en cualquier punto de la isla? La verdad que sí. Y si no, hay que ir a buscarlas y ya lo saben, enviárnoslas aquí a tiempo al tiempo. Bueno, Adrián, vamos con más cosas porque en estos últimos días hemos conocido datos sobre la emisión de gases de efecto invernadero y lo cierto es que esas cifras que nos dan no son nada positivas, ¿no? No son nada positivas, Pedro. La verdad es que no. Teníamos ayer el informe del IPCC, la tercera pata del informe, ya saben, ese panel intergubernamental de las Naciones Unidas en el que se analiza cómo evoluciona el cambio climático y básicamente nos dicen dos cosas, Pedro. Nos dicen que en el periodo 2010-2019 hemos alcanzado el máximo de emisiones y solo nos dan una pequeñísima buena noticia y es que el ritmo de crecimiento de las emisiones se ha reducido, es decir, las emisiones siguen creciendo pero lo hacen a menor velocidad. Aún así, estamos muy lejos, Pedro, muy lejos de cumplir los objetivos que las Naciones Unidas se han marcado para el planeta de cara a los próximos años. Vamos a ver a continuación, Pedro, los dos objetivos fundamentales y ya te digo que Naciones Unidas es pesimista al respecto. El objetivo de 1,5 grados, que fue el que salió de la cumbre de París, lo que nos dice ayer el informe es que para alcanzar ese objetivo deberíamos alcanzar el pico máximo de emisiones en 2025 y a partir de ahí tener una reducción drástica de las emisiones, de tal manera que en 2030, Pedro, se redujesen un 43%. Queda todavía muchísimo camino por delante. Muchísimo camino. Y para que la temperatura del planeta no supere ese calentamiento de 1,5 grados, deberíamos haber llegado a unas emisiones cero, es decir, haber reducido por completo nuestras emisiones en 2050. Este es un escenario que ya, Pedro, en Naciones Unidas casi van dando por imposible. Hay otro dato que es el del 1,7 grados. ¿Qué se parece más factible? Incluso llegar a esos 2 grados de calentamiento máximo por encima del cual la crisis climática sería un absoluto desastre. Las emisiones en este sentido para alcanzar como máximo esos 2 grados deberían empezar a reducirse en 2025, también una reducción en 2030, aunque en este caso del 25%, y las emisiones cero, por así decirlo, deberían alcanzarse en el año 2070. Es un horizonte un poco más lejano, ¿no? Un poco más lejano. Ten en cuenta que en el anterior tendríamos que alcanzar emisiones cero, ninguna emisión de gases de efecto invernadero a partir del año 2050. En cualquier caso, Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, nos contaba esto y no es muy optimista. Es un documento de la vergüenza, catalogando las promesas vacías que nos encaminan firmemente hacia un mundo inhabitable. Estamos en una vía rápida hacia el desastre climático. Las principales ciudades bajo el agua, olas de calor sin precedentes, tormentas aterradoras. Esto no es ficción ni exageración. Es lo que la ciencia nos dice que resultará de nuestras políticas energéticas actuales. Con esta base de datos cubrimos alrededor del 80% de la población urbana en todo el mundo hasta el momento. Y la otra buena noticia es que en los últimos 10 años los países han reconocido la contaminación del aire como un gran problema porque realmente ha surgido en la agenda internacional. La exposición a la contaminación del aire ha sido reconocida como un indicador de los objetivos de desarrollo sostenible. Este es un indicador importante que los países están monitoreando cada vez más. Lo cierto es que no es ninguna broma, Adrián, porque escuchando las palabras del secretario de la ONU y de esa representante, el discurso es bastante amenazante, ¿no? Nos están poniendo en alerta de lo que puede suceder. Es que la verdad es que nos está costando darnos cuenta de esta situación, pero lo cierto es que los expertos y los gobiernos y sobre todo las organizaciones internacionales insisten en que estamos ya casi en un punto de no retorno. Bueno, nos traemos esto a Canarias. Pedro, vamos a ver cómo funcionan las emisiones en el archipiélago, porque es un escenario muy particular. Fíjense, en primer lugar, vamos a ver que aproximadamente Canarias representa en torno al 3% del PIB nacional. Vamos a equilibrar o a equiparar el Producto Interior Bruto con lo que deberíamos emitir aproximadamente.
pero van a ver a continuación cómo nuestras emisiones en según qué sectores están absolutamente disparadas. Fíjate, por ejemplo, el barco, Pedro, nuestras emisiones representan el 36% de las de toda España, el 36%, una región que tiene el 3% de PIB. Dirán, es verdad... Hombre, tiene que ver pues las conexiones entre las islas, claro, y ¿no? aquí entonces, ¿qué nos dicen, sobre todo las organizaciones internacionales? Es, vale, ustedes tienen un tráfico marítimo que lo tenemos que tener, que sabemos cuál es la realidad canaria, pero hay alternativas más sostenibles como barcos propulsados con gas natural o incluso se está avanzando en el barco eléctrico. El avión, un sector, caso, Pedro, ¿no? claro, es muy parecido, un sector muy contaminante, ya que además las soluciones son más complicadas porque se ha experimentado con aviones solares, con otras tecnologías, pero parece que esto va a tardar muchísimo en llegar. El 23% de las emisiones nacionales que producen los aviones se producen aquí en el archipiélago. La producción de energía, centrales térmicas, y aquí sí que tenemos algo de responsabilidad. Tenemos un problema. 16% de las emisiones nacionales, y aquí sí que desde luego podríamos intervenir. Y el coche, por ejemplo, que ya sabes, Pedro, que... Aquí tenemos serios problemas con los coches. Hay muchos vehículos en Canarias. En Canarias, con un 3% del PIB, tenemos el 4% de las emisiones vinculadas al vehículo privado. ¿Dónde cumple Canarias o dónde tiene menos emisiones que la media? Pues fundamentalmente, Pedro, en un sector, en industria. Canarias representa solo el 0,3% de todas las inversiones, las emisiones industriales de todo el país, de toda España. Por lo tanto, ya ven que la situación en Canarias, en fin, tenemos cosas que mejorar, tenemos muchos deberes que hacer y tenemos que escuchar a las autoridades que nos dicen que hay que actuar rápido, Pedro. Hay que actuar rápido y cuanto antes para evitar ese desastre del que nos alertan. Vamos a ver cómo se nos presenta el día de hoy, Adrián, en cuanto a la previsión. Vamos a por ello, Pedro. Desde luego un tiempo, ya lo venimos diciendo, mucho más tranquilo que en los últimos días. Nada tiene que ver con lo que hemos tenido en estas jornadas pasadas. Vemos ya la previsión, el tiempo en Canarias, con esa irrupción de viento de norte que mencionábamos al principio de Ponte al Día hoy y que está haciendo que las temperaturas sean realmente bajas. Para que se hagan una idea, la anomalía de temperatura, que es lo que están viendo en este mapa en las islas occidentales, alcanza los 5 grados, por ejemplo, en La Palma, en El Hierro, en La Gomera e incluso en puntos de Tenerife hasta 7 grados por debajo de lo que sería habitual a estas alturas del año. Esto en las islas occidentales. En cuanto a las orientales, una situación muy parecida, lo veíamos al principio, con esa irrupción de aire frío, 7 grados menos de lo normal en niveles medios de la atmósfera, por ejemplo, en Gran Canaria, de ahí que en medianías no se estén superando los 12 o 13 grados, 5 grados en Fuerteventura o 5 grados también por debajo de la media de Lanzarote. Y seguiremos así unos cuantos días más, Pedro, aunque sí que es verdad que de cara al final de la semana las temperaturas comenzarán a subir. Eso es lo que quería escuchar, que de cara al fin de semana ya empiezan a subir un poquito de las temperaturas para aprovechar de la playa. Adrián, luego te vemos con más información del tiempo, pero ahora vamos a acercarnos, bueno, pues a las redes sociales y especialmente a la fake news, a los bulos y aquellas noticias que, bueno, que nos pueden dar a confusión, Wendy, y que para eso vamos a desmontar con ayuda de una agencia de verificación. Pues sí, como hacemos cada semana con la agencia de verificación, que como decía al comienzo de este programa, que tanta falta nos hace. Nos vamos a acercar precisamente a la fake news, como decía Pedro, y lo vamos a hacer de la mano de Andrés Jiménez de malditobulo.es, que ya nos escucha. Muy buenos días, buenas tardes ya, Andrés. Un placer saludarte como cada semana. Hemos estado escuchando la asignatura de filosofía, que es obligatoria, que no, que va a desaparecer. Es un bulo, que de verdad tiene todo esto. Bueno, esa frase en concreto, Wendy, la de que ningún joven va a estudiar ya filosofía en la ESO, no es cierta. Hay que tener en cuenta que hasta ahora no era una asignatura obligatoria, era una asignatura optativa, y lo que dice el gobierno es que eso va a poder seguir siendo así, ojo, si las comunidades autónomas lo deciden de esa forma. Dice el gobierno también que va a haber una asignatura llamada Valores Cívicos y Éticos, en los que tratarán algunos aspectos relacionados con la filosofía. No era una asignatura obligatoria en la ESO, pero sí lo era en bachillerato, ¿no? Sí, las cosas también cambian en bachillerato, en concreto en ese primer curso va a seguir siendo obligatoria para todos los alumnos, pero la novedad viene en segundo de bachillerato porque va a pasar de ser una asignatura obligatoria para los alumnos de ciencias, es decir, los que estudian ciencias sociales o humanidades, para ser obligatoria para todos los alumnos de segundo de bachillerato. Así se entiende mejor que comenzamos a leer que va a desaparecer filosofía y demás y a veces pues eso, que nos la cuelan.
Continuamos con más bulos, precisamente todas estas enmiendas que se introducen en la Ley Wert del año 2013, precisamente cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno de España, persona que también ha sido objeto de bulo esta semana, lo estamos viendo en la imagen. Eso es, sí, coincidiendo con el Congreso Nacional del Partido Popular, se ha viralizado una supuesta imagen del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy que aparece con una acreditación que pone M. Rajoy, ya saben, el nombre que aparecía en esos papeles de Bárcenas. Bueno, pues no, es un montaje, hemos encontrado la foto original, fue tomada en el Congreso del PP del año 2017 y lo que pone en la acreditación es compromisario, no M. Rajoy. Menos mal que los tenemos a ustedes para que se fijen en este tipo de cosas que para nosotros pasa completamente desapercibidos. Una imagen que ya se hizo viral en su momento, y vamos a hablar ahora de un mensaje del Banco Santander que también se está haciendo viral entre los teléfonos móviles, que son fraudulentos. Lo estamos viendo también en pantalla. Andrés. No para de llegar un supuesto SMS del Banco Santander que dice que se ha detectado un intento de acceso no autorizado a nuestra cuenta bancaria. Ese SMS incluye un enlace que lleva a lo que aparentemente, pues efectivamente parece ser la página web del Banco Santander, pero no lo es. Se trata de una suplantación y lo único que buscan es hacerse con nuestras claves bancarias. Es complicado detectar este tipo de mensajes porque además se cuelan en la misma cadena que tenemos del banco y es peligroso porque es que parece que es real. Totalmente. Lo que hacen los timadores es crear un alias idéntico al del banco y eso de alguna forma lo que consigue es engañar a nuestro teléfono para que se agrupen todos los mensajes, es decir, los que son reales, los que de verdad nos ha enviado nuestro banco, con esos mensajes fraudulentos que lo único que buscan, como decimos, es timarnos. Andrés, y ya para terminar, menuda la que se ha liado en Twitter con un tuit de la embajada francesa que se ha apropiado de algo muy nuestro. ¿Qué ha pasado? Dicen que la paella ni más ni menos tiene su origen en Francia. Recibieron miles y miles de mensajes muy indignados de personas ante ese supuesto hallazgo de historiadores gastronómicos franceses. Lo que pasa es que esas personas que se creyeron ese tuit no sabían que el día en el que se publicó ese mismo tuit, el 1 de abril, es el Día de los Inocentes en Francia. De hecho, fíjate si se montó un revuelo que incluso la propia embajada tuvo que salir después a decir: calma, que esto es una broma. Muchísimas gracias, Andrés Jiménez, como siempre, por seguir desmontando los bulos cada semana. Con esta agencia de verificación, Pedro, nosotros continuamos con el programa porque hay mucho más contenido. Muchísimo más contenido, se lo venimos anunciando durante todo el programa. Ese bofetón que la semana pasada propinaba el actor Will Smith al cómico Chris Rock, bueno, pues por ese chiste sobre la alopecia de su mujer, todavía sigue generando ecos, repercusiones. María Muñoz, ¿cuál es la última hora en este sentido? El incidente que protagonizó Will Smith durante la gala de los Oscars, como dices, sigue salpicando al actor. El bofetón que propinó a Chris Rock por burlarse de su mujer ha provocado prácticamente el rechazo de toda la industria y de también muchos de sus seguidores. Un hecho que ha propiciado el que el actor renuncie a ser miembro de la Academia de Hollywood, y en esta oleada de consecuencias se suma una última, y es que dos películas que contaban con Will Smith han quedado prácticamente paralizadas. Les hablo de Bad Boys 4 y Last and Loose. También dentro del gremio algunos colegas ya se han pronunciado, algunos a favor, otros en contra, y algunos, como Mel Gibson, prefieren no pronunciarse. De hecho, en su última entrevista concedida le preguntaron por este incidente y él prefirió no contestar. Es más, la asistente intervino en esa entrevista como para dejar ver que Mel Gibson no iba a seguir por esa línea. Gracias, María. Bueno, pues todo esto vamos a analizarlo, vamos a comentarlo con una actriz canaria. Creo que puedo saludar ya a Blanca Rodríguez. Blanca, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada. Bueno, esto nos ha demostrado, Blanca, que el comportamiento, la reputación, la imagen de un actor influye directamente con su trabajo, ¿no? Hombre, desgraciadamente sí, porque al ser personajes públicos, estas acciones influyen. Lo que es una pena es que cuando, por ejemplo, pasó lo del movimiento Me Too, en el que muchísimos actores sufrieron también este tipo de actos, en el que profesionalmente se vieron, digamos, desterrados de muchos trabajos y de muchos sectores. A mí lo que me pasa es que creo que este señor Will Smith, una cosa es su
su carrera profesional y otra es su faceta personal. Evidentemente este hombre no está bien, está pasando por una crisis, porque si no, esto dudo mucho que lo hubiera hecho o que se lo hubieran permitido. Sobre todo porque el discurso del otro actor, que era el presentador, estaba aprobado por la Academia. Entonces, finalmente es la Academia quien tiene que tener en cuenta todo esto. Sí. Y luego, si este señor hubiera estado realmente bien, yo creo que sencillamente después de oír esto se hubiera levantado y se hubiera ido de la sala, más allá de que le dieran el Oscar. Entonces creo que sencillamente habría que separar y diferenciar perfectamente lo profesional de lo personal. Bueno, la Academia ya había anunciado que iba a abrir, bueno, pues una investigación formal sobre lo que había ocurrido esa noche, pero tú como actriz, ¿consideras que puede haber más repercusiones, puede haber más consecuencias para la carrera de Will Smith? Ya acabamos de ver que dos grandes del cine, como Netflix y Sony, bueno, han decidido apartarla de sus proyectos. Por desgracia sí que va a tener consecuencias. Estoy segura que todo esto le va a repercutir en su futuro profesional, pero no solo a él, sino en la carrera también de su hijo, que también es actor, y en el de su mujer, que también es actriz. Seguramente su entorno se va a ver afectado, pero no solo esta familia, el colectivo de actores negros, que por desgracia también se ve afectado, porque en el fondo no deja de ser una cuestión también racial, en el que también se aprovecharán para decir que, claro, mira tú cómo son. Es una pena. Realmente lo que ha ocurrido en los Oscars es una gran pena, no solo para la profesión, para el colectivo de actores de color, para su familia. Desgraciadamente va a afectar, todo afecta. Afecta incluso a la profesión, a los actores, en el que de alguna manera se nos va, digamos, esos sectores más críticos y más reaccionarios, en que siempre nos están tachando como gente como muy conflictiva, o gente como siempre al límite de lo que se supone que es lo correcto. Nos afecta también a todos nosotros. Digamos que se está poniendo en valor más esa faceta personal del actor, y que encima, bueno, pues tiene consecuencias, un efecto dominó sobre otras personas o parte de su colectivo, de la familia o incluso actores, ¿no? Todo esto nos afecta a todos, a toda la profesión, a él personalmente, porque te lo digo de verdad, creo que este señor no está bien. Esto forma parte de un desequilibrio, hay una patología en él que demuestra que no está bien, porque nadie en su sano juicio se levanta y hace eso. De entrada, como digo, si hay un poquito más de control, pues directamente te vas de la escena. Pero no entiendo por qué siempre también, como te digo, somos una profesión que estamos expuestos, donde lo personal y lo profesional se mezcla, porque el personaje y la persona se confunden. Y por desgracia, pues bueno, es lo que hay, es a lo que estamos expuestos. Puedes ganar muchísimos millones, puedes ser muy famoso, pero también tiene el reverso tenebroso, que es este. Es el precio que hay que pagar, ¿no? ¿Se sienten ustedes en algún momento vigilados por esa sobreexposición? Vigilados no, pero es que también a veces necesitamos de esa sobreexposición para poder ser conocidos, reconocidos, para que te contraten, porque si no tienes muchos followers, pues tampoco también influye en la carrera de un actor. No solo miran tu currículum, tu trayectoria profesional, sino la gente que te sigue en Instagram o en Twitter. Por desgracia es así, es algo a lo que nosotros también estamos expuestos, porque también lo usamos positivamente. Yo creo que esto es complicado, hay que saber medirlo, hay que saber dosificarlo. Pero yo no me siento, por ejemplo, perseguida en ese aspecto. Yo creo que todo depende de la persona. Si te expones mucho, te tienes que exponer también a las consecuencias. Blanca, hablando un poco de la industria del cine, del teatro, han sido uno de los sectores que más han sufrido por la pandemia. ¿Cómo se está recuperando? ¿Vamos a poder empezar a ver esas salas de cine llenas de nuevo, o esas salas de teatro? ¿Se va a poder recuperar esa industria como la conocíamos antes de 2020? Yo creo que la pandemia, de alguna manera, tiene también su lado positivo, en el sentido de que gracias al cine y a todos los medios audiovisuales, el espectador se ha sentado a ver series que no podía ver, películas que no veía, se han abierto canales en televisión española, tenía toda la oferta de teatro ahí. Entonces yo creo que por un lado ha venido mal el parón para todo el mundo, para todos los sectores, pero a los actores nos ha venido bien,
en ese aspecto, porque nos hemos acercado más al espectador y el espectador de alguna manera nos ha reconocido un poquito más, ¿sabes? Pero estamos esperando, los teatros se están llenando, la gente necesita del ocio y de la cultura para poder convivir y seguir viviendo en esta sociedad tan compleja como estamos viendo en los últimos tiempos. Blanca, ¿y con qué estás ahora? ¿Qué proyectos tienes en mente, proyectos de futuro? Pues de proyectos de futuro tengo muchos. De entrada, acabo de estrenar una comedia que se titula Lo que esconden las risas, dirigida y escrita por Santiago Escalante. La hemos iniciado el día 11 de marzo y ahora continuamos en este mes en los próximos meses, abril, mayo y junio, con actuaciones en la Sala Miller de Las Palmas, en Telde. También tengo otra función de teatro que se llama Tres Mujeres, dirigida por Ramón Rodríguez y escrita por Ramón Rodríguez, porque aquí adentro cabe mucho. Y también estoy de gira con esa otra función, con Lili Quintana y Carolina Cue, y además doy clases de teatro, además soy directora y del grupo de teatro Antígona, que es un grupo de teatro de la ONCE, de integración social, que también acabamos de estrenar. Tengo un montón de lavadoras que poner, ver a mi madre. Al final, como cualquiera de nosotros. Blanca Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros. Nos apuntamos todas esas citas para verte. Muchísimas gracias a ustedes y enhorabuena por el programa, que me gusta muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Blanca. Buen día. Nos Bueno, tomamos nota que nosotros también tenemos muchísimas ganas de ocio y de cultura y que vuelva otra vez con toda la normalidad. Desde luego. Bueno, pues vamos a coger un poquito de aire, ¿te parece, Wendy? Venga. Vamos a hacer una pequeña pausa, un alto en el camino y volvemos ya con más temas aquí en Ponte al Día, en Televisión Canaria. No se mueva. 12:48 minutos, seguimos en directo en Ponte al Día en Televisión Canaria. Momento ya para nuestra mesa de análisis, que hoy la dedicamos al turismo, al principal motor económico de las islas, que tiene pues unas previsiones bastante buenas para la Semana Santa y que parece que empieza a recuperarse después de 2 años de pandemia. Y lo vamos a hacer con Marco González, que es representante de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y alcalde de Puerto de la Cruz en Tenerife. También con Tom Smulder, que es vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas. Bienvenido también. Con José Tomás Rodríguez, vicepresidente del Centro de Iniciativas Turísticas de La Palma. Y con Dolores Rodríguez, del Clúster de Innovación Turística de Canarias. Bienvenidos los 4. Vamos a ver cómo vienen estos días festivos tan importantes para el turismo, porque esta Semana Santa supone la primera gran cita del turismo después de la pandemia haya entrado en una fase de mayor estabilización, con una amplia cobertura vacunal y sin sobresaturación hospitalaria. Perdón. Y lo cierto es que las perspectivas apuntan a unos datos más que óptimos para la industria en Canarias, incluso si los comparamos con los números prepandemia. Según la empresa de inteligencia turística Forward Keys, aportados por la Secretaría de Estado de Turismo, las llegadas desde el extranjero se prevén tan solo un 13% por debajo de los valores de la Semana Santa de 2019. El turismo nacional aguanta, pero la reactivación pasa por el regreso del turismo internacional. Esa ecuación de turista nacional y turista internacional dan como resultado cifras de más del 80% de ocupación en Canarias durante Semana Santa, según la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo. Tras Ibiza, Mallorca, Tenerife es el destino favorito para los visitantes extranjeros para esta fecha. Consigue la recuperación de visitantes extranjeros del 7% respecto a 2019, datos que se acompañan también por la reactivación del mercado británico. Además, nuestro archipiélago también está entre los destinos más solicitados por el turista nacional. Según la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas, las reservas han aumentado cerca de un 40% en Canarias si las comparamos con las de la Semana Santa de 2021. En este sentido son Lanzarote con un 78% más y Fuerteventura con más de un 49% de reservas que en la Semana Santa de 2019, según datos también de la Secretaría de Estado de Turismo. Aún así, el sector no es ajeno al devenir internacional. La patronal asegura que el conflicto ucraniano trae incertidumbre, algunas cancelaciones y retrasa la recuperación de un sector que empezaba a coger ritmo tras la pandemia. Aún así, sí que advierten de que el turista que llegue se va a encontrar con precios más elevados, en torno al 3-4%.
1%. Vamos a plantear el debate con nuestros invitados. Marco, empiezo contigo. Han pasado más de 2 años de la pandemia y parece que todavía el sector no termina de recuperarse, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes del problema, de la situación que vivió, en este caso, los 13 municipios que conformamos la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, esta alianza que representa el 35% del Producto Interior Bruto de todo el archipiélago de Canarias, y que además tiene una representación y que asumimos la oportunidad, digamos, o la desgracia que la pandemia y que la crisis sanitaria permitió reducir ese 35 a un 16%, ¿no? Estamos hablando de cifras de pernoctaciones, pasar de tener 15 millones de turistas a solamente tener 6. Ha sido un momento muy complicado y complejo para todos, pero yo creo que desde la propia asociación hemos tomado esta situación tan difícil, retomándola, generando proyectos específicos, proyectos nuevos, cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de digitalización. Y precisamente estos datos, los datos, haber puesto en marcha desde la propia asociación una oficina de inteligencia turística propia, nos permite afrontar esta situación de manera distinta, para que la promoción sea mucho más directa, para que nos permita llegar a mercados nuevos, para que nos permita también desde la asociación diversificar también los turistas. Quizás muchos municipios teníamos ciertas dependencias a sectores turísticos y el mundo ha cambiado en general, y por lo tanto los destinos turísticos también. Lo ha cambiado también el sector y estamos afrontando esta situación siempre desde un lado muy optimista, como son las cifras, que las son para Canarias, que las son especialmente para Tenerife y que las son también para mi municipio, para Puerto de la Cruz. Tom, ayer conocíamos los datos del paro. Canarias es la comunidad donde más ha bajado el paro. Teniendo en cuenta eso y las previsiones de cara a Semana Santa, que parecen ser muy positivas, ¿eso va a fomentar la contratación, mayor contratación en el sector turístico de las islas? De pronto no, porque nosotros estamos en ciertos segmentos del sector yendo casi a marcha de toda velocidad, y otros están todavía medio paralizados. Y lo peor que nos sucede, uno tras otro golpe que nos estamos recibiendo e intentando amortizar, es la incertidumbre. Y ahora reina incertidumbre al máximo. Lo único que nosotros pretendemos es garantizar la calidad y la legalidad del producto en óptima forma, y sobre todo controlar e intentar controlar precios, porque hay un espiral peligrosísimo en el aumento de los precios que luego se meten en el precio final 2 o 3 veces, aumentando peligrosamente un precio desproporcionadamente. Eso es el primer control que tenemos que hacer. Y es una lógica que el cliente que ahora viene con un precio probablemente mucho más inflado son las personas que se lo pueden permitir, porque no hay solamente pobreza aquí en las Islas Canarias y personas que lo pasan muy mal, pero también en los países de origen. Entonces esos clientes que nos van a venir quieren el destino, tanto en sus infraestructuras como en el producto que nosotros ofrecemos, que creo que hemos hecho bastantes labores que muchas veces las instituciones o los regidores no han contemplado, que tenemos que dar máxima calidad, y entonces podemos mantenernos firmes como una perla en el Atlántico, que es la isla archipiélago canario, y sobre todo porque estamos bastante seguros como destino. Y tenemos un don añadido, que es algo feísimo decirlo, pero estamos en el punto más alejado de donde está el conflicto. Pero este conflicto nos va a seguir persiguiendo. Va a seguir con esas repercusiones. En el caso de La Palma, bueno, es un contexto complicado después de la erupción, un mercado, bueno, pues que se ha visto muy dañado, desgraciadamente. ¿Cuáles son las previsiones que manejan los empresarios palmeros? Bien, las cifras que nos acaban de mostrar pues son globales de toda Canarias. En la isla de La Palma están un poco por debajo, en torno al 75%. Y bueno, sí hay esperanzas, sí hay motivaciones, y evidentemente el empresariado está deseando atender de la mejor manera posible, como no puede ser de otra manera, a los turistas, a los viajeros, excursionistas, a todos los que tengan a bien visitar la isla de La Palma en estos duros momentos.
veíamos, bueno, pues esa ecuación turista nacional, turista internacional. Tenemos que jugar con esos dos mercados para que el destino siga siendo sólido, ¿no? No podemos depender de uno solo. En absoluto, y además ya no se trata solamente de dividirlos por segmentos de origen, internacional, nacional, ahora también hay que atender al micro nicho en el mercado, ¿no? Ya el turista quiere hablar con nosotros prácticamente de tú a tú, dentro de poco exigirá que conozcamos incluso su nombre. Entonces ahí es donde el empresariado está haciendo una labor de innovación, utilizando las nuevas tecnologías con proyectos muy innovadores y con conocimiento de mercado muy potente, que yo creo que van a marcar la diferencia. Y hablando antes del tema del precio, quizás también tenemos que empezar a pensar que más que hablar del precio hay que hablar del valor, ¿no? De qué es lo que estamos ofreciendo, qué es lo que la demanda está pretendiendo encontrar cuando llega y, por supuesto, ofrecérselo de la manera que atienda a las expectativas, ¿no? Es el momento en el que yo creo que Canarias, tras el parón, los años que nos han obligado a repensarnos, no solo a nosotros, sino al mundo, tenemos que aprovechar todo el conocimiento que venimos atesorando para, junto con el talento y con la innovación, ponernos a liderar desde la sostenibilidad. Bueno, pues son muchos los empresarios, los hoteleros que están trabajando en estos momentos de cara a Semana Santa, que empieza ya este domingo. Estamos ya a las puertas y vamos a conocer cómo, bueno, pues cómo se están preparando para esos días. Vámonos hasta La Laguna, allí está Nira Casanova. ¿Cómo se están preparando en ese hotel en el que te encuentras? Sí, así es, compañeros, un hotel que, como bien indican, abrió sus puertas este mismo viernes después de más de 2 años. Cuenta con un total de 23 habitaciones. Vamos a entrar en una de ellas, en la 103, una de las habitaciones superiores con la que encuentra este hotel Aguere, situado en el casco histórico del municipio de La Laguna. Ya tengo conmigo a Jennifer Padilla, que es la jefa de recepción que estaba supervisando esta habitación. Jennifer, muy buenos días. ¿Qué se va a encontrar la gente después de más de 2 años cerrados? Después de más de 2 años cerrados, la gente se va a encontrar un hotel con un aire nuevo, renovado un poquito dentro de las posibilidades, muchas ganas por parte de nosotros los trabajadores y mucha ilusión, la verdad. Además, desde el viernes están recibiendo llamadas de gente que quiere venir a quedarse. Sí, es muy agradable. Te llaman clientes que antiguamente eran habituales y te preguntan y te felicitan, ¿no?, por la reapertura después de estos 2 años de pandemia. ¿Cómo está ahora mismo la ocupación y qué es lo que se espera para Semana Santa? Para Semana Santa tenemos el 100%, ahora mismo estamos entre el 60% de ocupación más o menos. Vale, y de cara a Semana Santa me decías que el 100% de ocupación en estos momentos, pero ¿cuál es el perfil de la gente que va a venir hasta este hotel? En el periodo de Semana Santa va a venir mucha gente de otras islas e incluso de nuestra isla para ver todo el ambiente aquí en La Laguna. Mucho francés también que aprovechan para ir a Naga, ya que estamos cerca de Anaga. Y también mucho trabajador. Vale, ¿y el precio medio de la noche, Jennifer, cuál es? El precio medio de la noche ronda entre los 90 a 95 euros la habitación estándar con desayuno incluido. Muchísimas gracias, Jennifer Padilla, jefa de recepción de este hotel situado en el casco histórico del municipio de La Laguna. Un hotel que, por cierto, compañeros, data nada menos que del siglo XVIII y que abre sus puertas y lo hace desde el pasado viernes después de más de 2 años de pandemia. Gracias, Nira. Importante ese dato. Más de 2 años de pandemia y ahora es cuando viene a abrir ese hotel. Dolores, es un poco el reflejo, el retrato de la situación de algunos empresarios turísticos. Pues sí, además me consta que los esfuerzos han sido por abrir lo antes posible y más de uno se encontró con desagradables sorpresas una vez en marcha de nuevo y luego qué pasa con los ERTES o no pasa y los clientes que no terminaban de llegar, ¿no? También es muy importante el esfuerzo que están haciendo los destinos, no solamente con la planta alojativa, que evidentemente es clave, sino con toda la cadena de valor turística, ¿no? Porque cada vez más, como bien nos acaba de decir esta chica del hotel, nos decía que venían porque querían visitar a Naga y elegían el hotel porque estaba cerca, ¿no? Entonces tenemos todos que empezar a pensar en qué les estamos proponiendo al margen de una planta alojativa excelente, que es la que tiene Canarias, para que los clientes, los viajeros lleguen a las islas motivados por las cosas que van a hacer. Precisamente por eso también quería preguntarte, el Gobierno de Canarias, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias anunciaba una inversión de 60 millones de euros para este 2022, entre los objetivos de esa inversión mejorar la oferta turística. No sé si en ese sentido una de las partidas de esa inversión era mejorar el producto, mejorar la autenticidad. ¿Hemos perdido ese halo diferente que tenía Canarias de cara a otros destinos? No, quizás no es que esté perdido, sino está como oculto o está en stand-by, por decirlo de alguna manera, y no queda otra que reactivarlo. Como decía Dolores antes,
es la vía para ser más auténticos, y eso es lo que busca como experiencia cualquier turista hoy en día, al igual que nosotros. Tenemos que ir entonces a un modelo más auténtico, no ser, bueno, pues ese destino turístico, Tom, como podría ser, no sé, otro archipiélago de similares características, como Baleares, tener como sello de identidad, ¿no? Que eso quede claro, de saber con qué se va a encontrar el turista cuando llega a Canarias, ¿no? Nosotros hemos logrado en las últimas décadas y antes también ser canario en todos los aspectos, y el cliente lo reconoce y repite y recalca esos valores en su origen. Y nosotros tenemos una variedad tan importante en el interior. Se puede hacer senderismo, se puede vivir una ciudad, un casco antiguo, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, pero también las demás islas, pero hay una infinidad de posibilidades. Pero repito, recalco, si ahora no damos cuenta que hay cosas importantes que nos afectan en lo negativo, que es muchas veces infraestructuras en zonas turísticas y en procedimientos un poco arcaicos, casi por parte de los regidores, o peor, por el gobierno canario también en la inspección y control de la ilegalidad. Si todo eso hacemos y luchamos por esa calidad, una oportunidad única que tiene nuestra isla hermana, que es La Palma, presentarse en el futuro como un destino único, exclusivo, y que va a tener mucha demanda seguro. Nosotros tenemos que dar esa calidad, dar brillo a las infraestructuras, porque nosotros, el sector en sí, a lo grande, ha hecho las labores. Tenemos un personal profesional y que quiere trabajar, y está igual como los empresarios interesados en dar lo mejor de sí, y así lo podemos lograr. Pero hay que tener no solamente el autocontrol, pero también los que nos acompañan en esta lucha, como los gobernantes de todos los niveles, estar a la altura de las cosas. Compromiso de las administraciones públicas. En Marco, hablábamos de eso, del trabajo de administraciones, del trabajo de la industria en sí turística, pero ¿qué turista queremos que llegue a Canarias? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos un turista a lo mejor de calidad, con mayor, menor poder adquisitivo? ¿Qué es lo que queremos atraer a las islas? Sí, yo creo que todos tenemos claro que estos momentos de reflexión que hemos tenido nos ha servido a todos los municipios turísticos y en general al sector del turismo, al sector empresarial, al sector público también, para hacer análisis y reflexión sobre el modelo de turista que queremos, pero no solamente desde el ámbito más municipal o de los propios municipios que conformamos esta alianza, sino también de las exigencias. Nosotros queremos convertirnos en lugares excelentes para ofrecer al turista, pero no podemos olvidar que la crisis sanitaria aparece en un momento en el que ya hay un cambio también en el turista, en el viajero que nos visita, en un turista mucho más concienciado, que hasta el momento Canarias no se había parado mucho a pensar en esas posibilidades que proyectos como está, por ejemplo, emprendiendo la MTC, que hemos conseguido a través precisamente de los fondos que antes anunciaba, un proyecto específico para los 13 municipios de 8 millones de euros, que es Canary Green, que es un proyecto de descarbonización del destino. En ese nivel de exigencia tenemos que trabajar los municipios turísticos desde el ámbito más municipal. En la digitalización está clara, mi municipio, por ejemplo, pertenece a la red de TI nacional como destino turístico inteligente, y esa aportación de la digitalización tiene que ver con la sostenibilidad. Canarias ha firmado y ha hecho público esa Agenda 2030, esos Objetivos de Desarrollo Sostenible que dejan de ser un pin en la chaqueta o un eslogan en cualquier acto publicitario y tienen que convertirse en una realidad, porque no solamente es lo que nosotros queremos ofrecer, es también lo que el turista nos exige, y en ese modelo y en ese cambio del propio sector tenemos que venir lo público y privado de la mano. No cabe otra. Nosotros, del ámbito más municipal o en el ámbito incluso del propio gobierno de Canarias o de los cabildos de Tenerife, nosotros no podemos trabajar solos. No puede la administración pública afrontar un momento tan complicado y tan difícil, pero también tan optimista y tan ilusionante también para Canarias, ¿no? Máximo compromiso tanto pues de la patronal, de los municipios, como del resto de las administraciones públicas. Bueno, ya lo saben que se aproximan ya días de asueto, de vacaciones, de viajes, de esa Semana Santa, pero a la hora de viajar, más allá de disfrutar, que eso también es muy importante, hay que prestar atención a lo que contratamos y a lo que pagamos para que, Wendy, no nos engañen.
Efectivamente, debemos fijarnos muy bien. Se recupera, como saben, poco a poco las conexiones con Canarias, y si usted va a volar en Semana Santa, como es previsible que ocurra debido a la alta ocupación, tenga mucho ojo con los cobros que le realizan las compañías aéreas, porque tras la denuncia de Facua, la Dirección General de Consumo de las Islas Baleares ha iniciado un expediente sancionador a Vueling por su política de cobrar el equipaje de mano. En este momento vamos a saludar a Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua. Ya nos escucha. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? ¿Pueden las compañías aéreas cobrarnos el equipaje de mano? Nosotros de Facua defendemos que no. La ley de navegación aérea, que es una ley que está totalmente en vigor en España, así lo prohíbe, y además entendemos que es una práctica que va en contra de los usos del propio mercado. Pero es que más, hay una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se indica que el equipaje de mano va asociado al billete, ¿no? Y que siempre que este equipaje de mano respete unas condiciones mínimas de tamaño, de seguridad y demás, que no nos pueden cobrar ninguna clase de suplemento por llevar este equipaje de mano. Desde Facua denunciamos a aquellas aerolíneas que estaban llevando a cabo este tipo de práctica, que habían cambiado su política comercial para empezar a cobrar el equipaje de mano. En el caso de Vueling, además, lo llevó a cabo en el año 2020, si no me falla la memoria, con la excusa de intentar que se acumularan menos colas a la hora del embarque con el tema de la pandemia. Con esa excusa pues decidieron incrementar el precio por este servicio que antes daban gratuito a los consumidores, y bueno, lo denunciamos en distintas administraciones públicas porque como sabéis las competencias sancionadoras en materia de consumo depende de cada comunidad autónoma, y en este caso el gobierno balear sí que ha dado un paso al frente y sí que ha decidido iniciar un expediente sancionador contra esta aerolínea, por lo que decimos, porque al final está incumpliendo la legislación vigente. Miguel Ángel, ¿en qué más debemos fijarnos de cara a la Semana Santa cuando vamos a viajar? ¿Qué más podemos considerar abusivo cuando vamos a volar? Bueno, cada aerolínea, hay que decirlo también, es un mundo. Cada aerolínea tiene sus propias condiciones particulares, y lo que hay que hacer como consumidores es revisar muy bien cuáles son las condiciones bajo las que estamos comprando ese billete. Habrá aerolíneas que nos ofrezcan la posibilidad de hacer alguna clase de cambio con el pago de algún tipo de importe adicional o un cambio de titularidad, y habrá otras aerolíneas, por ejemplo, que directamente nos impidan hacer ningún tipo de cambio aunque lo compremos por error en otra fecha y demás del billete adquirido, ¿no? Habrá aerolíneas, como ocurre con el caso de Vueling, que pretendan cobrarnos un suplemento por ese equipaje de mano, o incluso habrá aerolíneas que puedan intentar cobrarnos un suplemento pues por no llevar la tarjeta de embarque impresa, ¿no? Son toda una serie de conductas que pueden ser totalmente abusivas. Y después, por otro lado, lo importante también es que el pasajero sepa que en el caso de que tenga que enfrentarse a alguna clase de cancelación o retraso, que tiene toda una serie de derechos que se recogen en la normativa, concretamente en el Reglamento Europeo 261/2004, y que si tiene algún tipo de duda de cuáles son esos derechos o de cómo exigir que se lleven a cabo, que se cumplan por estas empresas, para eso estamos las asociaciones de consumidores y usuarios como Facua, para que acudan a nosotros y les echemos una mano en todo lo que sea posible. Miguel Ángel, llego al mostrador, me dicen que debo pagar mi equipaje de mano. A la hora de enfrentarnos, ¿qué debemos hacer en estos casos? ¿Pedir hoja de reclamaciones? ¿Cómo actuar para todos aquellos que nos estén escuchando? Lo recomendable, si no encontramos con esta tesitura, sería pedir una hoja de reclamaciones, intentar exigir que nos la den, rellenarla en el acto, y una vez que ya aterricemos, tengamos tiempo y demás, presentar una denuncia ante el servicio de consumo de la comunidad autónoma que corresponda. Si es el caso de Canarias, pues ante el gobierno canario presentar esa denuncia administrativa con el objeto de que ocurra igual que ha ocurrido en Baleares, que inicien un expediente sancionador contra la aerolínea en cuestión, pues por habernos cobrado este importe de más, que, insisto una vez más, y así lo defendemos desde Facua y así lo ha reconocido ya en la administración pública, es contraria a la normativa cobrar por llevar el equipaje de mano. Lo llevamos hablando prácticamente toda la mañana, Miguel Ángel, inflación que también deriva en un aumento de los paquetes turísticos hasta en un 12%. ¿Hay límite que debemos fijarnos? Porque al final también nos suben los precios en este sentido. Sí, bueno, efectivamente estamos viviendo una época de subida de precio de toda una serie de servicios, servicios esenciales, menos esenciales, alimentos, y parece que los viajes pues no son un hecho aislado, ¿no? Tenemos que tener muy claro cuál es el precio que nos están ofertando desde el minuto 1, cuál es el precio total con impuestos indirectos incluidos, y tenemos que tener muy claro que ese precio no vaya a variar por ninguna circunstancia, ¿no? O las condiciones bajo las que ese precio podría variar. Y si este precio que nos habían ofertado en un principio
cambia sin respetar esas condiciones, como decíamos, también hay que saber que esto es denunciable y que se pueden llevar a cabo acciones de diferente tipo para obligar a la empresa a que respete la oferta que inicialmente nos había propuesto. Y ya para terminar, muchos en casa están mirando ofertas, están mirando páginas, hoteles, vuelos, alojamientos. ¿Qué consejo darían desde Facua a tener en cuenta? Y ya terminamos. Bueno, muy importante tener claro con quién estamos contratando, tener claro que sea un operador, una compañía reconocido, fiable, y después tener claro también bajo qué condiciones estamos contratando. Y me explico. No es lo mismo, por ejemplo, contratar solamente un vuelo y por otro lado el hotel, que contratar todo un paquete junto de vuelo y hotel, donde estaríamos ante un viaje combinado y donde los derechos, la normativa y las condiciones que se aplican son distintas. E igual que no es lo mismo contratar con la misma agencia, por un lado el vuelo y por un lado el hotel, donde estaríamos ante un servicio de viaje vinculados que no combinados, que tienen también una determinadas excepciones, ¿no? Lo importante es que contratemos lo que contratemos, tengamos claro, por un lado, con quién lo estamos contratando y por otro lado, bajo qué condiciones estamos contratando. Gracias, Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua. Hemos tomado nota de todos esos trucos y consejos, sobre todo, para tener en cuenta de cara a la Semana Santa, Pedro. Hay que tenerlos en cuenta para lo que Fijarnos decíamos. con que quién no, reservamos. Efectivamente, para que no nos den gato por liebre y que paguemos lo que realmente tenemos que pagar. Comienzo de nuevo el debate contigo, Tom, que te veía asintiendo con la cabeza lo que decía nuestro compañero de Facua. ¿Se aprovechan las aerolíneas en algunos casos de los turistas? Puede ser. Algunos, siempre hay malos y buenos en la película. Yo propongo, y la Asociación de Municipios Turísticos y más allá puede influir, que el aumento de coste se puede medir. Es decir, Tenerife, Islas Canarias, Baleares o Cancún es una distancia diferente. Yo propongo que hay un control muy fuerte a nivel europeo ya, se puede promover que el aumento siempre tiene que ser igual. Por tantos kilómetros o tantas millas se puede calcular con exactitud casi a cent el precio de aumento, porque lo que he dicho al principio corre el peligro que en el cúmulo del precio que se está componiendo para el consumidor final, todo el mundo mete y aumenta con un descontrol. Y es uno de los primeros controles porque todo el mundo está aprovechando el tema de los combustibles y ya como sector tenemos suficiente a los precios de electricidad, la luz, doble. Y eso va a ser un problema que nosotros no podemos recuperar al cliente. Se están aprovechando de esos resquicios dada la coyuntura. Marco, hace más o menos un año se presentaba una compañía aérea, Latitude Hub, que estaba impulsada por diversos empresarios de la isla de Tenerife, también con cierto apoyo del Cabildo de Tenerife. ¿Esa es un poco la solución a la alta demanda? ¿Es el camino a seguir por la industria turística de Canarias, de impulsar nosotros mismos aerolíneas, turoperadores? Nosotros tenemos una dependencia clara y absoluta, que todos somos conocedores y que sufrimos, porque este tipo de políticas y de debates que ahora surgen precisamente por la dependencia que Canarias tiene, ¿no? de precisamente tener conectividad y donde digamos que la competencia es de ámbito insular y por lo tanto son los cabildos los que, en este caso el Cabildo de Tenerife, ha tenido a bien iniciar este proceso, un proceso de intentar formar parte para asegurar conectividad, para también garantizar precios y de mercado, también para poder compensar con algunos sectores privados, ¿no? que en determinados momentos pues tienen este tipo de políticas que nos afectan a todos, porque esto ya significa que el turista venga, hablando vulgarmente, de muy mala baba al destino, si ya para empezar sus vacaciones se encuentra un problema, y por lo tanto aquí estamos haciendo todo lo contrario para que su experiencia sea única, para que repita, y empezar así no es empezar de muy buenas maneras. Yo creo que la decisión del Cabildo es acertada, es una oportunidad, no significa que sea la única, al igual que antes hablamos de diversificación y de la MTC tenemos claro que el momento va también a tener que buscar nuevos mercados y que ahí es igual de clara la conectividad, sea con acuerdos propios, con iniciativas como la del Cabildo de Tenerife o como están siendo el conjunto de Canarias, ¿no? que está intentando buscar nuevos mercados. En el caso, por ejemplo, de esta mi isla, lo estamos haciendo con el mercado americano, ¿no? Con esa oportunidad también de conectar Nueva York a través de Tenerife, o como ocurrió en momentos de pandemia con Polonia, con mercados que no son tan asiduos, pero que en el conjunto de Canarias tienen que darse, ¿no? Pues precisamente de mercados estamos hablando de, de mercados extranjeros.
extranjeros, de nuevos mercados, de ese turista peninsular, pero nos hemos olvidado del turista local, el turista canario. Y en el caso de La Palma, José, en esta temporada que comienza de Semana Santa o incluso de cara a verano, el turista canario va a ser fundamental para la Isla Bonita. Muy importante. Además, tradicionalmente en Semana Santa precisamente es cuando quizás se ha notado mucho más el turismo canario. Por lo tanto, pues bueno, lo habéis dicho en ese sentido de inteligencia turística, experiencia, autenticidad, sostenibilidad, control de precios, es decir, detrás de mañana viene otro mañana. Sí. Y hacer las cosas como decimos. Yo soy de campo, como decimos no hagas lo que no te gustaría que te hicieran, ¿no? Evidentemente. Eso lo podemos extrapolar a muchísimos ámbitos de nuestra vida. Dolores, a modo de resumen, con todas las cifras, con todos los testimonios que hemos escuchado en esta mesa de debate, ¿tenemos que cuidar más el turismo? ¿Qué sería de Canarias sin turismo? Pues yo creo que sería muy poco, desde luego. Tenemos la gran suerte de vivir de una industria de la que desearían vivir tantos destinos en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que la tenemos que ver como la niña de nuestros ojos y no muchas veces, como escuchas a algunos, como un enemigo a combatir. Todo lo contrario, claro que tenemos que reforzar otros ámbitos de otras industrias y otros motores económicos, pero nunca en detrimento del más importante, ¿no? Hay que seguirlo cuidando, que crezca aún más y así que crezcan también acompañando todos los demás. Pero es cierto que donde hay que poner el foco es en toda la cadena de valor, no hay que poner el foco solamente en una de las partes. Efectivamente, la experiencia tiene que ser buena desde que el cliente llega hasta que el cliente se va y ahí tienen que ir de la mano lo público y lo privado, los empresarios más innovadores, los más consolidados, los jóvenes y los no tan jóvenes y mimar muchísimo nuestro talento para que Canarias siga liderando, que es lo que le debería de tocar. Bueno, antes de terminar les voy a pedir un breve titular a los cuatro. El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, anunciaba que podría ser posible que la próxima semana las mascarillas dejasen de ser obligatorias en interiores. Comienzo contigo, Dolores. ¿Qué podría suponer eso para el sector turístico? Hombre, verdaderamente serían siempre cosas buenas, teóricamente, porque la gente quiere disfrutar, pero a la misma vez hay que tener y extremar las precauciones, porque también hay mucha gente que lo que busca es confianza y seguridad. Entonces, cualquier paso adelante que nos lleve medio paso atrás hay que tomárselo con muchísima seriedad y muchísimo cuidado. José. Es un acto de responsabilidad individual en este caso al adoptar esa medida, yo lo ha dicho Dolores, y yo me quiero quedar con un eslogan de una fiesta que en general, globalmente, de todos conocidos, es tranquila, como son los indianos, para abogar por un espíritu indiano todo el año. Tom, este anuncio lo reciben bien desde la patronal. Si esas mascarillas dejan de ser obligatorias la próxima semana. Yo creo que una vez cuando los clientes están dentro de los establecimientos están a salvo porque saben cuidar de sí mismos, lo han hecho durante 2 años, etcétera. Disculpa. Pero yo creo que hay que mantener el control, porque todavía hay bastantes personas que se enferman, no solamente de aquí, pero también vienen medio enfermos sin darse cuenta, etc. Yo creo que la distancia y la higiene es un punto clave y se sigue manteniendo porque es una enfermedad diabólica. Marco, breve titular. Yo creo que en Canarias se han hecho muy bien las cosas y que no podemos poner en duda cuando se toma una decisión de este calibre, porque Canarias ha sido un referente a nivel nacional y a nivel incluso internacional lo ha sido el propio país. Por lo tanto, yo creo que solo puedo celebrar que si esta iniciativa ayuda al sector turístico, este sector tan importante para mi municipio y para el conjunto de los municipios turísticos de Canarias, creo que se va a coger muy bien por el sector, poner en valor la profesionalidad. No hemos escuchado ningún caso de los que tengamos que avergonzarnos, de ningún hotel, de ninguna restauración, de ningún municipio, de absolutamente nada, sino de sacar pecho, de sentirnos muy orgullosos porque los canarios y las canarias lo hemos hecho muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro. Industria del turismo en Canarias que trabaja día a día para sacar adelante, bueno, pues el principal motor económico de nuestro archipiélago, que da de comer, sin lugar a dudas, a muchísimas familias de nuestra comunidad. A esta hora, 1:20 de la tarde, vamos a hacer un breve repaso de lo que es noticia en nuestra redacción. María Muñoz.
Noticias que nos deja hasta ahora este martes 5 de abril. Lo acaba de anunciar el gobierno. Pedro Sánchez va a viajar a Marruecos para certificar esa nueva ruta de relaciones que establece el gobierno español con el homólogo marroquí, después de aceptar ese plan de autonomía marroquí respecto al Sáhara Occidental. Por lo tanto, podríamos decir que se ve mermada esa intención de Unidas Podemos, EREC y Bildu para que el PSOE, el Partido Socialista, se rectificase respecto a su cambio de posición. Otra noticia de última hora es respecto a los oligarcas rusos, a los diplomáticos rusos, y es que España expulsa a 25 diplomáticos rusos por considerarlos una amenaza. Escuchamos ahora mismo al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, referirse sobre este asunto. Escuchen. Hemos decidido la expulsión de España de diplomáticos rusos y personal de la Embajada de la Federación Rusa en España, que representan una amenaza para los intereses de seguridad de nuestro país. Y ya lo adelantabas, Pedro, hemos escuchado hoy también en el Pleno Parlamentario de Canarias al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, hacer referencia respecto a las mascarillas. Y es que desea, así lo espera, que el ministro de Sanidad la semana que viene retire el uso de las mascarillas en interiores, aunque sí que serían necesarias en residencias, hospitales y en transporte público. Gracias, María Muñoz, como siempre, por darnos esa última hora, esa información. Y ahora lo que queremos conocer, Adrián, previsión de cara a las próximas horas. Venimos hablando, Wendy, de ese bajón de temperaturas que venimos teniendo en las últimas horas. La verdad es que la situación es bien fresca en el archipiélago canario y quiero que en primer lugar vean esa imagen de ese bajón de temperaturas que tenemos, como esa masa de aire frío se cuela por el norte. Tengan en cuenta que esta situación se va a mantener mañana, pero también, como les venimos contando hoy en Ponte al Día, a partir del jueves sobre todo mejorará mucho la situación. Así que ya lo ven, Pedro, Wendy, un tiempo más tranquilo, aunque eso sí, de momento la chaqueta no nos despedimos de ella. La chaquetita y el abrigo. Nos la aguantamos. Bueno, conocemos ahora qué nos tienen preparados nuestros compañeros de Atlántico Noticias. Roberto González, buenas tardes. Pedro, Wendy, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Ucrania está ahí también en la actualidad de cada día, ya lo saben. Vamos a ver cuál es la estrategia, la nueva estrategia de Putin. Hablaremos con una experta, pero también vamos a ver cómo están viviendo esta situación algunos de los refugiados que se encuentran aquí en Canarias, refugiados ucranianos. Y ojo, una advertencia importante de la ONU, de la que nos vamos a hacer eco. Si en los próximos 3 años no revertimos, por lo menos en parte, la aportación de contaminantes a la atmósfera, la subida de 2 grados de aquí a 2030 podría ser catastrófico. Analizaremos también ese asunto dentro de un momento en Atlántico Noticias. Gracias, Roberto. Estamos pendientes de todo lo que nos ofrezcan nuestros compañeros a partir de ahora, porque nosotros aquí terminamos. Wendy. Sí, y a ustedes en casa, gracias por acompañarnos. Les esperamos mañana a la misma hora, a las 11 aquí en Ponte al Día. Que pasen buena tarde. Sean felices.